Semana 24. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Estamos partiendo semana 24, este domingo 6 de diciembre, y lo hacemos como siempre con la imagen de la semana, que tuvo, por cierto, al final de esta semana, la promulgación por parte del gobierno de la ley que va a permitir un segundo retiro de los fondos previsionales. Falta, eso sí, la publicación de esta normativa en el diario oficial, pero ya las autoridades anunciaron que este jueves 10, las administradoras de fondos de pensiones podrán iniciar a gestionar las primeras solicitudes de quienes estén dispuestos a retirar aquellos fondos. Así, se espera que antes de Navidad, quienes recurran al retiro podrán contar con dicho dinero. La recomendación de las autoridades es realizar el trámite de manera electrónica y evitar la presencia en las sucursales bancarias. Ha sido insistente el llamado que han hecho las autoridades respecto a estas medidas y a estas recomendaciones. Las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, en tanto, aclaran que el plazo de pago son 10 días hábiles, aunque también agregan que, dada la experiencia del primer retiro del 10%, podrían algunos plazos anticiparse, es lo que han dicho las administradoras. En concreto, el proceso va a comenzar el día 10 de diciembre de manera online, a través de los respectivos sitios web de las AFP, a lo menos durante las primeras 2 semanas. Y la estimación del gobierno es que los primeros pagos se estarán antes de Navidad, con una fecha cercana incluso, dicen, al 17 de diciembre. También se hizo un llamado a los resguardos para evitar robos o fraudes. De hecho, existen coordinaciones con las distintas entidades involucradas, de manera tal de tener presencia policial en todos aquellos lugares y en los horarios de mayor aglomeración de personas. Y también se reitera la importancia de que las personas tomen medidas de autocuidado, como no contar a través de sus redes sociales que van a ir a retirar el dinero y no entregar sus claves. Son parte de las recomendaciones que han hecho las autoridades en pos de este segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, que tuvo una historia corta pero bien agitada desde el punto de vista de la aprobación que ocurrió en el Congreso. Primero en el Senado, después pasó a comisiones en la Cámara de Diputados, y esta semana fue clave entonces para la aprobación de este proyecto, que en solo un día pasó de la Comisión de Hacienda de la Cámara a la Sala de la Cámara y posteriormente al Senado, donde definitivamente se aprueba este segundo retiro del 10%, promulgado el viernes pasado por el gobierno. Así es que ya se viene la posibilidad a partir del jueves de esta semana de comenzar ese proceso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a Semana 24. Ustedes lo veían en imágenes. Ha sido el tema de la semana, el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. Lo vamos a estar acompañando durante toda esta mañana, hasta la 1 de la tarde, contándole a propósito de esa noticia y otras más que se dieron durante el transcurso de esta semana. Nos puede ver a través de TVN, el canal 24 horas y todas nuestras plataformas, y nos puede comentar también con nuestro hashtag Semana 24. La semana tuvo también de otras noticias, y una noticia que es preocupante, que llama la atención desde el punto de vista de lo que está pasando con la pandemia en nuestro país. Las autoridades han advertido que la situación es compleja, nuevos contagios, y por lo mismo se han establecido diferentes protocolos para lo que se nos viene este diciembre, también mirando lo que podría pasar en el verano, pero particularmente las fiestas de fin de año, que fue uno de los temas de la semana, las medidas anunciadas por el gobierno de cara a las fiestas de fin de año en el contexto sanitario del COVID-19, y así evitar, por cierto, que es lo que se espera, la propagación del virus. Por lo pronto, habrá toque de queda extendido en Nochebuena. Desde el jueves 24 de diciembre será entre las 2 de la mañana y las 5 de la mañana del día 25, en todas las comunas en paso 2, 3 y 4. Las comunas en cuarentena mantienen, eso sí, el inicio a las 12 horas del toque de queda. Prohibición de eventos masivos también es una de las medidas que se anunció por parte de las autoridades, desde las 20 horas del jueves 24 de diciembre hasta las 5 de la mañana del sábado 26 de diciembre. Además, se anunció una limitación de aforos en residencias. En las comunas, por ejemplo, en cuarentena, solo podrán participar en celebraciones los residentes del hogar. Desde el paso 2 de transición, solo se va a permitir, entre otras cosas, reuniones en residencias particulares con los siguientes aforos máximos. Los que están en transición, por ejemplo, 15 personas, que incluye además a los residentes. Los que están en preparación, 20 personas, incluye también los residentes. Y los que están en apertura inicial, hasta 30 personas es el aforo permitido. ¿Qué es lo que va a pasar el Año Nuevo? Bueno, algo muy similar a lo que pasará en la fiesta de Nochebuena. El toque de queda será entre las 2 de la mañana y las 7 de la mañana de la madrugada del 1 de enero. Así es que son parte de las medidas que se ha adoptado por parte del Ejecutivo, por parte de las autoridades y particularmente también del MinSal, lo que tiene que ver con las fiestas de fin de año. Es una de las medidas, por cierto, que se está generando
a raíz de esta situación. Y vamos a comenzar de inmediato, semana 24, conversando, dialogando, entrevistando, porque lo decíamos, partimos con la semana dialogando y conversando en el Congreso respecto al segundo retiro de los fondos previsionales. Ese 10% que ha sido bien cuestionado por algunos, criticados por otros, pero en definitiva se promulgó la ley este viernes, falta su publicación y ya comenzar el trámite por parte de la AFP. Queremos hablar de este tema con el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena, quien ya vemos de manera remota. José Manuel, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por atender a Semana 24. Buenos días, Rodrigo. Un gusto de conversar con ustedes. José Manuel, quiero partir con algo bien macro para después ir introduciéndolo en este tema, pero quería preguntarle cómo se están preparando, cómo se está preparando la banca para este segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, que yo insisto, fue promulgado el viernes, pero va a comenzar un proceso que se supone que este próximo jueves ya las administradoras de fondos de pensiones van a hacer todo el proceso para los afiliados que quieran retirar este dinero. Aquí hay dos palabras, Rodrigo, que son las que queremos volver a implementar en un proceso, y las palabras son un proceso que sea ágil y transparente. La situación previa, cuando se produjo el primer retiro, permitió crear procesos que no existían, crear controles, porque lo que necesitamos es que este nuevo retiro permita que los fondos lleguen de forma pronta a cada uno de los afiliados, pero que lleguen minimizando los riesgos operacionales, que el proceso está lleno, y que permita en ese sentido que haya completa claridad y transparencia cuando estos dineros finalmente lleguen a las cuentas que correspondan. Ese proceso ha estado siendo ya trabajado, coordinado desde hace más de 2 semanas en forma previa, preliminarmente, pero por supuesto ya en estas fechas existe un camino bastante acelerado y que esperamos que se cumpla en forma adecuada. Don José Manuel, pero existe la posibilidad de riesgos operacionales, de lo cual usted ha dado cuenta, y más allá del riesgo operacional, de la liquidez. Muchos han dicho, y lo decía el propio presidente del Banco Central, el señor Marcel, respecto a que diciembre es un mes donde la gente retira mucho dinero líquido. Y estamos hablando de una cifra no menor de la gente que podría retirar dinero de este 10% de los fondos previsionales. Entiendo que la cifra es algo así como 19.000 millones de dólares que podrían retirarse durante el mes de diciembre. ¿Hay algún reparo respecto a eso? ¿Hay alguna inquietud de parte de la banca respecto a eso? Insisto, más allá de lo operacional, don José Manuel. Es que, claro, la palabra operacional para mi mundo implica también el que los fondos estén disponibles. La palabra operacional implica, y se me permite, el entender que las fases que aquí vamos a tener que caminar son básicamente 3. Una fase que implica que cada una de las AFP tiene que validar con su afiliado si efectivamente es la persona a la que corresponde, a la que está solicitando estos fondos. Hay una serie de pasos que la AFP realiza que permite entonces hacer un par entre el RUT y la cuenta que esa persona tiene y los fondos que podría tener. Hay un segundo paso que tiene que ver con ya el contacto entre banco y AFP, que también implica pasar a controles adicionales que llevan a decir cuál es la cuenta específica, cuál es el banco específico, cuál es el monto que va a ser retirado, y ese es un proceso que debe mantenerse, creemos, en la forma que ya fue creada la vez anterior. Y un tercer paso, el que usted bien señala, que en algunos casos puede que las personas vayan a retirar fondos en forma presencial. Nosotros queremos advertir una vez más, también lo dijimos la vez primera, que aquí lo corresponde, ojalá, usar todos los medios digitales. La pandemia es una realidad que nos afecta también a nosotros como industria. Nuestros trabajadores, las distintas sucursales, tienen un problema importante para poder lograr que este retiro, sus procesos sean cuidadosos para su salud. Por lo tanto, riesgos operacionales para nosotros también son riesgos de aglomeración que se produzcan en las sucursales, que necesitamos evitarlo. Riesgos de situaciones de enfermedad que algunos de los afiliados, personas que concurran, algunos de nuestros trabajadores puedan sufrir. Finalmente, un riesgo relevante que tiene que ver con los fraudes y asaltos que pueden darse, por lo tanto, de forma física cuando las personas concurran. Que tenemos es poder privilegiar los medios digitales. Han funcionado de forma adecuada,
La banca nunca ha tenido una caída, a pesar de todas las situaciones de estrés que se han vivido en este tiempo. Los medios digitales están disponibles. Usted puede hacer una transferencia si necesita enviar un dinero a alguien, a algún familiar, o hacer incluso algún pago. Y si en forma requiere comprar, por ejemplo, en algún comercio, usted puede hacerlo con la diversidad de tarjetas y medios de pago disponibles y por lo tanto tampoco necesita efectivo. Finalmente, si hay una situación de alguna escasez de dinero, por supuesto que esta es la peor época para poder hacer este tipo de procesos. Por eso nos parecía muy oportuno lo que dijo el Banco Central ante el Congreso, donde planteó plazos prudentes y que permitían minimizar más aún los riesgos que estamos hablando. Antes de ir a ese tema, el Congreso, don José Manuel, al parecer, no lo escuchó. Sí, antes de ir a ese tema, respecto a lo que fue la opinión del presidente del Banco Central cuando se estaba tramitando este proyecto en el Congreso, escuchaba también en la semana al propio gerente de la AFP, Fernando Larraín, que decía, bueno, nos sirvió de mucho el primer retiro para adelantar lo que se viene para este segundo retiro. La experiencia del primero le sirvió, por cierto, para que esto se agilizara de una manera mucho más rápida. En el caso de la banca ocurrió algo parecido. ¿Le sirvió en ese sentido, don José Manuel, el haber pasado ya por un primer retiro del 10% como para agilizar todo este proceso que va a comenzar el próximo día jueves? Cuando hablamos de agilizar, necesariamente vuelvo a plantear la posibilidad de que los procesos transcurran los plazos necesarios, establecidos, y que se minimicen los errores en cada uno de esos pasos. Aquí hay una infinidad de situaciones que van desde problemas humanos, problemas de comunicación, problemas o errores en los archivos que se trasladan, y en ese sentido, por supuesto, el primer proceso, el primer retiro del 10% permitió no solo crear, sino que generar un mecanismo. Y por eso nuestra afirmación ha sido: no cambiemos la forma en que se diseñaron estos pasos uno detrás del otro, de manera que el retiro sea lo más ágil y transparente, como he mencionado. Cada uno de los tres grandes fases que mencioné tiene problemas. Esta situación es inédita en el sentido que no se hace, esta va a ser la segunda vez en la historia que se hace, por lo tanto, la vez inicial no permitió, en efecto, generar mecanismos de control para minimizar errores, pero los errores siempre se pueden producir, especialmente cuando podemos tener 9 o 10 millones de transferencias, de operaciones, de transacciones. Son demasiadas, no todo es automatizado, aquí hay procesos que se hacen en forma manual, hay procesos que requieren de interfaces a su vez. Por eso, vuelvo a decir la última frase, cuando uno legisla debe tener conciencia de que no porque una ley quede redactada va a ser instantáneo y casi mágico la transferencia. Aquí se requiere procesos operacionales bien diseñados, con controles bien diseñados. Yo, Rodrigo, soy ingeniero, así que mi sesgo me dice, mire, los procesos, la vida real transcurre en aspectos que uno debe controlar y ojalá tener el plazo adecuado. Por eso vuelvo al punto, el Banco Central tenía mucha razón, porque mientras tengamos más plazo, la posibilidad de que no existan fraudes, de que no existan riesgos, que las personas tengan alguna dificultad con su pago, casi no va a existir. Pero ciertamente cuando los plazos se comprimen y cuando estamos previo a Navidad, donde la transaccionalidad normal de la economía aumenta en forma desmedida, por supuesto que siempre vamos a estar con alguna dificultad, pero vamos a cumplir la ley, Rodrigo. Eso va a ser el esfuerzo. Aquí hay gente, centenares de personas que ya están trabajando, los turnos y los tiempos van a ser muy fuertes. Aquí hay procesos que se hacen en la noche, pero ciertamente que nuestro compromiso como banca es que el retiro sea ágil, repito, y transparente. Así es, y es lo que espera mucha gente también, don José Manuel. Quería preguntarle a propósito, parte de la última respuesta que me da, que tiene que ver con la figura del Banco Central, y básicamente también las mismas recomendaciones o peticiones que hacía Mario Marcel, el presidente del Instituto Emisor, mientras esto se estaba legislando en el Parlamento. ¿A usted le preocupa, como presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, don José Manuel, el hecho que no se haya escuchado, por ejemplo, la voz del Banco Central mientras se estaba legislando esto, o no se haya escuchado la voz de la Comisión de Mercado Financiero, que también hacía recomendaciones a eso? Y a su juicio, ¿qué pasó con la institucionalidad económica, de la cual también habló en algún minuto el propio presidente del Banco Central?
Bueno, el punto, Rodrigo, que usted plantea es sustantivo y ciertamente que puede ser una de las consecuencias de las crisis que en diversos ámbitos el país está experimentando. Cuando se legisla, se tiene que, en nuestra opinión, se tiene que tomar en cuenta las realidades, se tiene que tomar en cuenta los riesgos, vuelvo a decir el punto, los cuales deben ser trabajados y especialmente ser escuchados en su planteamiento de solución por los expertos. Y no estamos hablando de que nos crean a nosotros, porque algunos a veces he escuchado que hay conflictos de interés. Mire, no voy a entrar a debatir ese punto, pero ciertamente que me parece una descalificación que casi no corresponde. Pero sí nos preocupa especialmente que las instituciones que son permanentes en la República, el Banco Central, una institución respetada y además que tiene en su objetivo simplemente lograr que la economía y que el ámbito de las finanzas en general en nuestro país funcione en forma adecuada. Y la Comisión de Mercado Financiero, que es un regulador respetado, que tiene una historia en sus orígenes, ya sea como Superintendencia de Bancos o Superintendencia de Valores y Seguros, no se han escuchado. Y no solamente en este punto, Rodrigo. Estamos hablando de varias otras situaciones de propuestas de ley en las cuales sucesivamente se concurre el Banco Central, la CMF, en algunos casos el Ministerio, los técnicos, a otros casos académicos, de gente del mundo financiero académico, gente del mundo legal respetado. Se entregan opiniones con fundamento, con historia, con antecedentes de cuál es la mejor forma de proceder. Y sin embargo, la conclusión, después de ser escuchado, es que se producen votaciones, se producen conclusiones de las comisiones o en sala, y pareciera que nadie fue, que no fueron escuchados ciertamente los planteamientos que señalo. Yo quiero hacer en ese sentido, Rodrigo, nuevamente pedir que necesitamos legislaciones que sean no solo prudentes, sino que razonables, de sentido común, y que en ese sentido las instituciones permanentes de la República sí sean escuchadas, porque de ello depende que lo que se haga en adelante tenga sentido y no tengamos un retroceso en distintos ámbitos. Deje preguntarle a don José Manuel a propósito de su visión que me está entregando a raíz de esto y de la situación que se generó en el Parlamento. Usted tiene, desde su posición, desde el presidente de la banca, ¿usted ve algún riesgo de que pueda existir un tercer, un cuarto retiro? O mejor le cambio la pregunta, ¿usted cree que ya se está validando el retiro de fondos previsionales para otros fines? Rodrigo, tal vez su pregunta debo responderla en dos ámbitos. Nosotros como banca no tenemos una opinión política, ¿no? Porque esto creo que es una decisión política. No tenemos una opinión política al respecto. Sí le puedo dar mi punto de vista técnico. Los fondos de pensiones son para pensión. Eso no solo se lleva implícito en la frase, en el sentido de la denominación de esos fondos, sino que es lo que se hace en el mundo. Nos parece no solo una mala política pública haber hecho el primero, el segundo, y nos parece realmente una insensatez estar pensando en un tercero cuando lo que el país necesita justamente es tener una buena esquema, un buen sistema de pensiones. Y estoy hablando de un sistema de pensiones, no estoy hablando de un esquema específico que pueden ser AFP u otro. El que corresponda, pero tiene que ser pensiones y por lo tanto los fondos deben estar para los tiempos de jubilación, de pensión, cuando corresponden cada una de las personas. En ese sentido, nosotros esperamos que lo que ha sucedido hasta ahora con este anterior retiro, con el actual retiro, sea una situación de coyuntura, que no responda a un establecimiento de un permanente. Creo que sería un camino al precipicio respecto de la forma en que vamos a mirar el futuro cuando usted y yo estemos pensionados, cuando nuestros hijos estén pensionados. Esto no corresponde, no puede ser, y aquí lo que sí se debe establecer a partir de las personas que tienen responsabilidades públicas en el cuerpo legislativo especialmente, es que tengan una mirada republicana y no una mirada de corto plazo, intentando tener simplemente beneficios que no corresponden y que
Sí se debe hacer un acuerdo amplio de manera de poder tener un esquema, un sistema de pensiones, no de caja para emergencia. Nos quedamos con esa última reflexión del presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, don José Manuel Mena. Muchas gracias por esta conversación con Semana 24, don José Manuel. Que esté muy bien, ¿eh? A usted, Rodrigo, muchas gracias por el contacto. A usted, gracias. Ahora, Y les contamos ahora que el Ministerio de Salud informó de 36 fallecidos por coronavirus y más de 1.700 nuevos contagiados en las últimas 24 horas. En un nuevo balance de la situación de la pandemia acá en nuestro país, las autoridades además confirmaron un total de 15.628 fallecidos y 560.382 contagiados desde la llegada del virus a Chile. Usted se recordará, el 3 de marzo pasado. En tanto, los casos activos actualmente son de 9.646 a nivel de todo el territorio nacional y en relación a las víctimas fatales, el Departamento de Estadísticas de Información de Salud informó que se registraron 36 nuevos decesos. Además, se reportó un total de 1.710 nuevos contagios, de los cuales 1.078 corresponden a personas con síntomas, 583 son asintomáticas y 49 aún no han sido notificadas. Por otro lado, hay 658 pacientes que están hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, de los cuales 68 están en estado crítico y 507 conectados a ventilación mecánica invasiva. Finalmente, se dio a conocer que en las últimas 24 horas se realizaron más de 42.000 exámenes PCR con una positividad que a nivel nacional, a nivel país, es del 4,3%. Son los números que se han establecido por parte de la autoridad sanitaria, que por cierto las vamos a conversar con nuestro panel de conversación a raíz de no solamente lo que estábamos viendo en las imágenes al principio de Semana 24 respecto a las determinaciones que se han adoptado en materia de nuevas políticas, nuevos protocolos para las fiestas de fin de año, sino que también la preocupación que han instalado las autoridades sanitarias a raíz de nuevos contagios, hoy día 1.700 que se vienen a sumar a los del día de ayer también, y da la impresión de que la situación viene a ser un poco más compleja para nuestro país en materia de COVID, en materia de pandemia. Lo digo, son parte de las cosas que queremos conversar con nuestro panel de conversación, que como todos los domingos está junto a nosotros. Saludamos a Josefina Ríos, conductora de Radio Duna. ¿Cómo te va, José? Buenos días. Muy bien, a ti, Rodrigo. Muy bien. María Octavia Rivas, ¿cómo estás? Conductora de Radio Universo, además editora política de esa estación radial. ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo, ¿cómo Muy estás bien. tú? Y Rodrigo Vergara, conductor además, editor político de Radio Cooperativa. Hola, Rodrigo. Todo Buenos días. político. Cada domingo les doy ¿Qué tal? Una un vuelta. cargo más. ¿Eh? Algo malo, cámbialo, ¿no? Bueno, veamos las cifras del COVID, de la pandemia en nuestro país, que son, por cierto, preocupantes. Está a la vuelta de la esquina, parece. Alguien decía, no es una frase que acuño yo, alguien de la autoridad sanitaria dijo, está a la vuelta de la esquina la segunda ola, el rebrote que se nos podría generar de aquí en adelante. ¿Cuánto tenemos que preocuparnos de verdad de esto y cuánto tenemos que ponerle el foco, el acento, como ya lo están haciendo las autoridades sanitarias? Yo creo que es fundamental, es importantísimo y es ahora. Solamente en la última semana han aumentado en Coquimbo, que es la región más complicada y donde además hay que poner especial foco porque mucha gente viaja a Coquimbo para las vacaciones que están ahora ya a la vuelta de la esquina, 34% y en la región metropolitana un 10% en la última semana. La región metropolitana tiene el agravante que además es la región más grande y más populosa por lejos de Chile. Las autoridades han hablado que la segunda ola podría venir la segunda quincena de enero y se han estimado 9.500 casos en el peor de los escenarios. Eso es mucho más, casi un 50% más de lo que se registró en el peor momento de la pandemia, que fueron cerca de 6.700 casos. Ahora, ojo, la forma en que se está tratando el COVID es distinta ahora de lo que fue en junio, abril o mayo. Hoy se están buscando los casos con este BAC, que son búsqueda activa de casos. Por lo tanto, van a encontrar muchos más casos. Se están haciendo en promedio 40.000 exámenes de PCR diarios, mucho más de lo que se hacía antes. Ahora, 42.000 fueron 42.000 fueron hoy día, en 1.700 casos. O sea, van a encontrar más. O sea, si miramos las primeras cifras de abril, de mayo... Pero igual, claro, cantidad. ahora hay 42.000 personas que consideraron que era oportuno hacerse un PCR. La positividad fue igual baja, ¿no? 4%. Así es. Sí. Para tener
más o menos Hoy, dimensionado. pero hace 3 días fue 5 y tanto. 1.700 casos activos es un umbral psicológico en torno a los 1.500 que se ha ido superando y eso por supuesto que uno preocupa. Te habla de que claramente aquí hay un rebrote a puertas y tenemos varias contradicciones en lo que los expertos dicen cuando uno los entrevistamos día a día en la radio. Comunicación de riesgo. ¿Cómo le transmito yo a la población, sin que entren en pánico, la obligación de mantenerse alerta? Y tuvimos a un ministro que partió la semana, por supuesto, hablando de catastróficas cifras de un segundo rebrote prácticamente inevitable, algo que generó bastante contradicciones porque tenemos un eclipse en 10 días más y la autoridad sanitaria no había bajado la línea en torno a ninguna medida. ¿Y qué es lo que está en juego acá? Se habla incluso de querellas en contra del gobierno, lo decían los propios gremios del turismo en Pucón, por ejemplo, que decían nosotros no vamos a resistir 500.000 personas. Después empezó la tensión entre la actividad económica, de que no pueden bajar la cantidad de reservas, y esto está hace un año tomado el 80%, y no cerrar la frontera, y finalmente no se anunció nada. Yo creo que me voy a atrever a calificar que solamente cerrar el ingreso a la zona lacustre a las 12 de la noche del día 14, que es el día del eclipse, ya es tarde. La gente está llegando, ayer lo decían los alcaldes, están llegando desde toda la semana. Y tú puedes de verdad tener un rebrote en enero producto de la falta de medidas en la próxima semana. Un punto respecto a eso, porque también lo hemos visto los fines de semana, cuando hay los cordones sanitarios para los fines de semana largos. Aunque lo pongas el jueves, la gente se va el martes. Aunque lo pongas el miércoles, la gente se va el lunes, ¿no? Sí, lógico. Es verdad que puede haber sido tardío. Pero quizás si la crítica más dura, y con algo de razón creo, provino desde los sectores que dijeron, ojo que se están dando mensajes contradictorios. Por un lado, París anticipando unos escenarios bien terribles. Ojalá no lleguemos a eso, por supuesto, digamos, que sería peor que a mediados de junio, como decía la José. Pero mientras tanto se abrían las piscinas, en una actividad bien incomprensible, la primera dama encabezó el llamado a las vacaciones para los adultos mayores, mientras en paralelo el propio ministro de Salud decía en una radio, yo al sur ni loco, porque de vacaciones, hay muchos yo no contagios. Me iría a meter allá. Entonces, como que uno no entendía mucho. Uno sabe que a la larga vamos a tener, y lo hemos dicho aquí, que convivir con el bicho famoso, que no nos gusta, la mascarilla ya incomoda, el calor, qué sé yo, vimos al presidente en la playa, digamos, muestra de eso, pero también ahí hay otra señal errada, errática, justo cuando la autoridad quiere tratar de llamar al autocuidado sobre todo y aparece el primer mandatario sin mascarilla conversando con gente en Cachagua. Ahora hace 2 semanas... La señal, solo decir una cosa, que la señal de Cecilia Morel, poco menos que subiendo a los viejitos al bus, es bien terrible, ¿no? O sea, se contrapone con todo lo que lo que dice la autoridad sanitaria, pero lo que dice además el sentido común. Entonces, cuidado. Te aporto con eso lo que anunció el alcalde de Renca, que dio positivo, desgraciadamente, uno de los adultos mayores en uno de los viajes que se han hecho, se anunció un sumario sanitario, y yo iba a recoger lo de las contradicciones. Hace 2 domingos el presidente de la República, ¿te acuerdas que tú estabas dándolo en vivo acá? Celebraba la apertura de las fronteras aéreas. El 23 de noviembre. El 23 de noviembre. Entonces, y después tenemos al ministro de Salud 2 semanas después dando cuenta de esta segunda ola catastrófica. Y ese régimen cambia ahora el 7, ¿no? Cambia desde el martes. Creo que los requisitos son distintos. El tema terrestre, exactamente. Después tiene 0 medidas de prevención con respecto al tema del eclipse. Ahí estábamos mirando para el techo, hay que decirlo. Y entre medio, al cielo, el ministro... Al cielo, sí, hay que mirar el eclipse. Oye, y entre medio tenías también a un ministro de Economía que recorrió la zona de la Araucanía hace más de 1 mes y medio, tratando de reactivar también la actividad gastronómica, el turismo. Pero y ahí hay contradicciones. Hay contradicciones. Sí, hay contradicciones, pero contradicciones que también, convengamos, son humanas. O sea, no quiero con esto defender a nadie, pero efectivamente hay un problema de crisis social, económica, que también es evidente. Ahora, yo creo que ayudar al comercio, ayudar al turismo con protocolos claros establecidos es muy necesario. El problema es que esos protocolos todavía no están del todo claros y eso obviamente complica. Y hay, ¿Por qué? Porque se van afinando en el camino, ¿no? Sí, y hay incoherencia también por parte de los alcaldes, que cuando
cuando, por ejemplo, yo entiendo al alcalde de Pucón que dice, oye, a mí nadie me ayudaba, van a llegar 500.000 personas, pero por otro lado, después sale el alcalde de Valdivia o el alcalde de otras regiones del sur y decir, oye, él con sus palabras, el ministro de Salud me está matando. Por lo tanto, siempre hay intereses cruzados, y lo difícil en una pandemia, además en una pandemia desconocida, que no sabemos muy bien cómo se trata, es ir buscando equilibrios que permitan no morirse de hambre y no morirse de Totalmente de COVID. acuerdo. O sea, hace como 3 semanas atrás que se juntaron 3 alcaldes y decían, bueno, Sí. levántenos las cuarentenas. Por si no nos supuesto, vamos. yo creo que el la alcalde cosa- de Puerto déjame Montt. decir un Pero el punto. principal desafío, sin duda, es si es que viene esto, como se anticipa, que el mejor escenario creo que eran 3.000 casos diarios, o sea, el doble de lo que estamos viendo hoy día. Ya, si ese es el mejor escenario, de todas maneras parece que nos vamos a tener que volver a encerrar, al menos en algunos lugares. Ya hay comunas aquí mismo en Santiago que han retrocedido en el paso a paso. No todavía cuarentena, pero sí a la etapa de preparación desde apertura inicial en algunos también sectores, Santiago, por ejemplo. Y eso de a poco lo empieza a resistir de nuevo, a resentir, digo, de nuevo la economía. Ahora- Entonces, ¿cómo nos vamos a encerrar de nuevo si ya, después de un encierro tan largo, por ejemplo, en Puerto Montt, la gente te dice, esto no va más, no, o sea, no funciona, y vemos comercio ambulante, incluso llamado a la rebeldía de parte de las propias autoridades locales? ¿Qué va a pasar cuando te encierran de nuevo, cuando nos confinen de nuevo? Es un tema bien delicado. Te recojo 2 puntos, que solo para ir cerrando. Sí, solo te digo, y en Ajá. época de verano. Oye, en época de Además, verano. en época de Pero verano. mira, la responsabilidad cuando- personal también. José, cuando Es yo te cierto. digo de que tienen que haber medidas, no se trata de ver todas las cosas blanco-negro, como que no existían en grises, pero se puede planificar. Sí. Tú tenías completamente la información de la hotelería. Podría haber establecido que las personas que tuviesen reserva hasta una fecha podían ingresar y el resto no. Pero mirar para el cielo, como tú dices, no era la solución. en el caso del eclipse. No sé, estoy pensando en el eclipse porque de verdad ahí hay un riesgo Sí, sí, súper sí. grande. Cuando uno hablaba con la gente del comercio, nosotros entrevistamos a la radio, a la Cámara Nacional de Comercio y decían, pero claro, estamos totalmente de acuerdo. Y sabes lo que hay, las conversaciones que te pueden decir también cuando uno habla con los pymes que están a cargo de eso, nosotros no vamos a poner en riesgo todo el verano, que es enero y Claro, febrero, por 2 días. por 2 días. Ese es el tema. Y eso sí se podría Sí, abordar. por Y eso en líneas Sí, generales por de la supuesto. industria, porque Exacto. Después del desafío del eclipse se vienen las fiestas. Y ahí el desafío más bien tiene que ver con las reuniones de grupos de amigos, de Familiares. grupos familiares en el caso del uno, pero en el caso de la Navidad básicamente la familia. Con esto que queda más que va a durar poquito. De 2 a toque de queda 5 en Navidad, de 2 a 7. Y se entiende por una lógica de que uno Sí. ese día en la noche esperando al viejo vascuero hasta Claro, y más se tarde. mueve, las familias Ya, se van a ok. ver, no todos vienen Ok. en la misma comuna. Hay una restricción de aforo, está bien. Pero ojo que lo último que sabemos es que en Chile el tema de los brotes intrafamiliares son los más delicados. En el mundo, Rodrigo. Y en la segunda ola en Europa pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo nivelar, Sí. nivelar Yo quiero hacer ahí esos un dos punto. elementos es lo difícil? Yo creo que es importante. Por eso es lo clave que- el autocuidado. Claro, y por eso a eso quiero ir. Y en el fondo, obviamente, la señal que mande la autoridad es sumamente importante, las palabras, el lenguaje que utilicen las autoridades y también los ejemplos. O sea, claramente no aporta en nada la figura del presidente paseándose sin mascarilla y sacándose fotos en la playa de Cachagua. Eso no aporta, no ayuda, es una irresponsabilidad. Sin embargo, acá hay que tener mucho ojo que todos sabemos cómo tenemos que cuidarnos del COVID. O sea, está ampliamente descrito que hay que lavarse las manos, que hay que usar mascarilla, que hay que tener distanciamiento social. Lo sabemos. Sabemos que no es positivo andar viajando a regiones porque además uno lleva los virus y se trae los otros virus, los virus mutan. Y ahí, de verdad, si bien es muy importante los planes que ejerza la autoridad, es sumamente importante el cuidado que cada persona tiene que tener de su salud. Acá no solamente la salud propia, es la salud de sus familiares, de sus amigos, del país. Y ahí, por mucha campaña que se haga, si no hay un compromiso de la población, la verdad es que estas cifras de aumento del Van a ir contagio creciendo. las vamos a seguir ¿Se viendo. acuerdan para el 18 que recomendaron incluso hacer como una lista de invitados? Sí. Para el tema de la trazabilidad, quizás este fin de año, independiente de la bueno. anécdota y de la burla, Exacto. puede ser Tú bastante sabes que importante. hay municipios que tienen la Bastante planilla importante. Sí, que online tu para que tú trazabilidad, registres sí. a tus visitas. Solo, antes que cambiemos de tema, comunicación de riesgo del concepto, Sí. José, que existe en emergencia, en terremotos, en tsunamis, en pandemia. Cómo comunicar es tan importante como las medidas logísticas que toma. Y no quiero que cerremos este tema de salud adelantándome un poco a lo que vamos a estar conversando, te aseguro, a mediados de esta semana, pese al feriado del día martes, la vacuna. Acá no hay otro tema en el Ministerio de Salud y en el Gobierno que no es cuándo llega la vacuna. 2 fechas claves. Este jueves 10,
La FDA, la agencia que corresponde al ISP chileno en Estados Unidos, se va a pronunciar en torno a la vacuna de Pfizer. ¿Qué dijo el ISP? En 2 días nosotros podríamos tener, en base a esa documentación que ya fue ingresada oficialmente, el ok de Chile para la primera vacuna. Somos locos, es la en más general. cara, es una de las más caras y además La es una de las logísticas más complicadas, menos 70. Y la vacunación es en términos de salud primaria, logística que no tienen los consultorios, por lo Son tanto 2 va a tener dosis, actividad. además. Claro. Son 2 dosis. Ojo que Aquí ojo que hay el el tema de los sí. menos 70 grados no es de manera permanente. No, Pero es primera es fundamental. fase. En una transporte, fase sí. de la conservación. Pero déjame poner un punto importante, y yo te aseguro que de esto vamos a estar hablando la próxima semana. Es clave la manera en que el gobierno enfrenta las políticas de vacunación. Acá, tan importante como el acceso, el abastecimiento, va a ser la transparencia con respecto a la entrega de dosis, y te voy a marcar un punto. Es lo que se está comunicando hoy día en Europa. ¿Quiénes van a ser los primeros? ¿Con qué criterios se van a vacunar? ¿Qué pasa si no estoy dentro de los grupos de riesgo? Lo que dijo el ministro durante esta semana es que la prioridad la tienen los adultos mayores, no todos, los que viven en los centros ELAM Sí. de hogares cerrados. Los trabajadores de la 2, salud. Los trabajadores de la trabajadores salud. de la Están salud. expuestos, los de primera Exacto. línea, podríamos y decirlo. después Los la presos primera también. y después la primera línea en términos de bomberos, funcionarios de la Sí, salud, emergencia. recolectores de basura. Carabineros. El resto queda para una segunda etapa, en la medida que vayan llegando las dosis. Ahora, eso es una cuestión Pero- que Sí, pero eso es No, es pero bien- Rodrigo, ¿qué Sí, pasa sí, si absolutamente. tú... informado Déjame poner desde un hace punto. tiempo. O sea, Pero está- ¿qué pasa? Y tiene, cuando toda una la, persona- y tiene toda la lógica, por pero lo demás. aquí tiene Es lo que va a hacer lógica, Reino Unido a partir pero de no esta hay que semana. saltarse la fila de nadie, que es lo que todavía no se ha informado, y para allá iba, queridos colegas, el tema de las clínicas privadas. El diario ABC de España publicó ayer la lista de las vacunas. La más cara hasta este minuto está cercana a los 27.000 pesos, que es la de Moderna, que también es una de las más fáciles de mover, Sí. junto con la de Oxford. ¿Pero para dónde vais? Tú decís que en el Espérame, sector po. privado de salud podría llegar la vacuna Eso y no uno se ha con plata dicho, ir a comprarla. exacto. Y ahí viene el filtro. Y lo que te voy a decir es que eso no puede pasar. Solamente voy para allá, que la manera en que se administre el tema de la vacunación es la diferencia entre el cielo y Pero, a el ver, infierno. pero Nada más. ¿Por qué, Porque lo que, María Octavia? Porque, a ver, te termino la idea del tiro. Sí. Tú vas a hacer un plan nacional de vacunación. ¿Qué pasa? Que yo vivo con mi mamá, ¿ok? Por ejemplo, y no estoy dentro de las prioridades porque soy adulta, sana, joven, por supuesto. Pero ella y, sí. y en el Y fondo, hermosa. espérate. Muy joven. Espera, ¿qué pasa con las universidades que están haciendo Oxford? Está en la Universidad de Chile, por ejemplo, que es la más barata, $4, 3.000 pesos aproximadamente, o la Universidad Católica que está con Sinovac. La idea es que se establezcan criterios, y eso para eso es fundamental, no solo que hable el ISP, sino que hable el CABEI, que es el comité que asesora las vacunas en Chile, para que quizás no haya un acceso privado. Y yo pueda, comillas, saltarme la fila del plan nacional que define el ministerio si tengo las 20.000 pesos, 15.000 pesos, 40.000 pesos que Pero cueste la Lo más vacuna. probable es que yo no haya le- etapas para eso. ¿Ah? Sí, Exacto. hay etapas y está bien. O sea, yo creo Yo que te es pongo luz importante sobre que el la tema, prioridad, porque sí. son recursos estatales, obviamente que hay que destinarlos para las poblaciones prioridades. prioritarias. Ahora bien, si hay una empresa gigante, pensemos en una minera, por ejemplo, o en una empresa con mucho capital humano, y que decide, por ejemplo, querer comprar vacunas Sí. para sus trabajadores, no por medio del gobierno, sino que de manera privada y a otra, Las y no dosis. necesariamente la Pfizer, Sí. que es la que va a comprar el gobierno, pongámosle, sino la Sinovac, por ejemplo. ¿Qué hay de Está malo con perfecto. eso? Está perfecto. No, pues déjame O sea, terminar. si el ISP ya autorizó esa vacuna, Te digo me al parece tiro que cuál es la bien delicado respuesta. prohibir que se compren. No, pues es que ahí viene la respuesta. La respuesta es, de aquí tiene que ver con el acceso de las dosis, José. Porque si el laboratorio X, por no usar ningún nombre, le dice, oye, es que tengo 500.000 disponibles, No puede se habla de un puede millón. decirte, el acuerdo con el gobierno fue tanta cantidad de dosis. Yo priorizo no se pueden esperar más. al no, Ministerio de ahí. Salud Por supuesto, por tiene encima de la minera X1. No, por A supuesto, eso tiene voy. prioridad el convenio que tiene el Estado y las priorizaciones y la agenda que se ha puesto en el Sí. mismo orden Por que tú ejemplo, dijiste. Ahora, partiendo Pero de la por- base, y lo pongo sobre la mesa Sí. también, partiendo de la base de que estamos pensando que todos vamos a ir a hacer fila para ir a vacunarnos. No. Fíjense que la literatura, Cuidado, ¿eh? la literatura dice que el 30% de la gente no quiere ir a No quiere- vacunarse. no quiere Y en vacunarse. España, esta semana, en Madrid solamente, el 55% de los madrileños no se va a vacunar. Y eso es porque hay gente que siente el temor de primero mirar se qué pasa asegura. con los vacunados, Exactamente. Sobre asegurarnos todo las bien, mujeres. Y ojo, Sí. exactamente, las mujeres las más... Lo que pa- y exponer a los niños, por Sí. ejemplo, ojo. Un dato para cerrar, con el tema de los ventiladores mecánicos. El argumento del gobierno para negar el acceso a los mails en el contexto judicial de la investigación por posibles responsabilidades culposas, por supuesto, en el tema de los fallecimientos, fue seguridad nacional por la ruta de los ventiladores mecánicos. En Estados Unidos, ojo, los que han lanzado es Moderna y Pfizer, norteamericano.
allá lo está viendo el Pentágono, todos nos hemos aburrido de leer. ¿Qué pasa si se retienen dosis en los aeropuertos? es muy Exacto, con el objetivo. probable que con las vacunas pase lo mismo. Exacto, con el objetivo de garantizar las dosis. Es ahí donde yo digo, ojo, este es el tema de fondo. Vamos a ver los Hércules. y otro más de fondo. Los Hércules aterrizando en alguna isla del Exacto. Pacífico por ahí. Por eso te estoy Bueno, las diciendo. rutas que se utilizaron Ese para es- los ese es el ventiladores fueron tema. hasta todavía se manejan como secreto nacional y va a pasar lo mismo con las vacunas. Y a eso voy. Entonces no nos preocupemos tanto quizás del eclipse, que es verdadero, que es importante, el autocuidado es No, para lo que fundamental. viene más. Pero Sí, lo sí. que yo te digo, Bueno, lo ayer que el ministro- viene el ministro de Salud aquí a decía, enero es hasta eso. abril vamos a tener que acostumbrarnos con o sin vacuna a enfrentar esto. No, si vacuna La para política de nosotros al menos. inmunizaciones, Sí, la nosotros política de somos lo inmunizaciones de este último. gobierno, Sí. del país, es inocularse de manera obligatoria, salvo con esta vacuna, que la van a hacer voluntaria. Sí. A raíz de lo que estamos viendo, lo que estamos conversando al principio de la vacuna, ¿debiera ser obligatoria? No. ¿Por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque es una vacuna que se ha aprobado de manera de emergencia. Muy experimental. Muy experimental. Son vacunas que, a diferencia de las vacunas que son obligatorias, que han pasado por larguísimos procesos, por años. Imagínate, ponte tú que alguna vacuna tiene algún problema serio y tú obligaste a las personas a vacunarse. Ya te contestó eso el ministro de Es Salud. muy, muy complejo es muy complejo, me imagino, para todo lo que es responsabilidades, Me parece. etcétera. Solo digo y pregunto cómo Sí. se compatibiliza respecto a la situación que podría venir a raíz de los Bueno, el números ministro París catastróficos que se han respondió visto esa en enero. pregunta. Otra cosa es que a la larga, demostrándose cierta efectividad, Claro, ahí sí. tú la incluyas en el Plan Nacional de Vacunación Sí. para los niños, por ejemplo, y para los grupos de mayor riesgo, no sé, personas adultas, mujeres embarazadas. Sí. Pero yo creo que al principio es bien delicado por Sí. precisamente las responsabilidades De factores secundarios. políticas, incluso judiciales que eso puede traerte a futuro. Bueno, la señal que hay hoy día arriba de la mesa de parte del ministro París, dicha esta semana también, va en el sentido de la voluntariedad, en atención a los posibles riesgos, porque recordemos, en la noticia del miércoles fue Reino Unido dando lo que hay a la vacuna de Pfizer No, y apareció Putin y parte al tiro. mañana. Apareció Putin y vacunó ayer. Demoró 24 Ojo. horas. La guerra fría, con el vacunacional, populismo de la pero- vacuna, Bueno. que todos los Y- gobiernos vieron al Reino Unido y Brasil. y empezaron a saltar de a uno. No, Boris Johnson se anotó el que porotazo. Pfizer, Moderna son los Y que van Biden se va a ganando. vacunar de manera... Lo va a hacer No público. solo Biden, Obama, Clinton y Bush van a liderar la campaña para la vacunación en Estados Unidos. Oye, la imagen esa, para cerrar, del la primer ser humano vacunándose fue ayer en Moscú. Mañana es Reino Unido. Yo te aseguro que en Chile la vamos a tener ¿Quién va a durante ser el primero en verano. vacunarse No, en enero. Chile? Ahora, Temazo, eso más allá de las temazo. pruebas. El- Que digamos que hay mucha El gente que número ya uno. está No, vacunada. el primer vacunado No, por plan. oficial. ¿Cuál va a ser? ¿Quién va a ser? La primera imagen. Cambiemos de tema. Cambiemos de tema. Eran 20 y se han ido 7. Como lo- Hablando del Que Frente tenía Amplio, 10 ¿eh? perros. Yo tenía me quedé 10 de diputados. perrito. Claro, Frente estamos Amplio. hablando de la semana bien compleja del Frente Amplio a raíz del post-elección primaria, lo que significó particularmente para Revolución Democrática, que ha sido una semana demasiado movida. Pero vamos al trasfondo de esto. ¿Con quién pacta el Frente Amplio? ¿Con la Frente Amplio con el Partido Comunista. Sí. Está todas las señales De aquí, hacia o sea, allá. va a el ser así de fondo, aquí a futuro y es los que sí. se salieron esta semana, incluidos los de ayer del Partido Liberal, Es que que- Es un efectivamente... tema delicado porque hay que entrarle por varias partes. Ya, adelante, ¿Ya? Rodrigo. Entonces, partamos que el diseño, digamos, de estas renuncias en RD está hecho hace harto rato. Esto lo viene pensando Pablo Vidal y Natalia Castillo desde hace meses. Sí, sí. Y en el caso de la salida del Partido Liberal, lo mismo. Bravo Mirosevich lo ha alertado Muy hace mucho incómodo, rato muy incómodo. en esta cuestión de que no tienen voluntad de poder. Por tanto, la inmensa mayoría del Frente Amplio, recordemos, se restó del acuerdo del 15 de noviembre, en esta lógica de interpretar a la calle, de representar un poquito lo que ellos denominan el pueblo. Sin embargo, muchos de sus liderazgos se entusiasmaron con esto, Boric lo termina firmando, Jackson en el medio de la pandemia negocia un plan económico con el gobierno, aunque después se sale y no lo firma, pero estuvo metido en esa mesa. Entonces, hay señales contradictorias y que iban en esa línea de aunar posiciones con lo que uno denomina la socialdemocracia en Chile, ¿no? Sin embargo, va decantando el tema y en paralelo va creciendo Jadwe, el PC va poniendo la música y gran parte del Frente Amplio empieza a bailar a ese ritmo. Yo pregunto, por ejemplo, hoy día, ¿dónde está el liderazgo de Giorgio Jackson en RD? Desapareció Giorgio Allá, Jackson. pues, se No ha fue hablado por de el este tema foro. estos días. Gabriel Boric muy activo en Twitter ayer, pero él lo ve desde un partido distinto, digamos, desde otro movimiento dentro del mismo bloque. Y
¿Qué acelera todo esto? La salida del PL, básicamente porque lo de Natalia Castillo y Vidal ya se había hecho antes, es el resultado de la primaria. Solo para cerrar, yo creo que hay un indicador muy claro, fue la reacción de Comunes cuando gana Karina Oliva acá en la región metropolitana, que sale de una manera bien curiosa a pedirle al resto de Unidad Constituyente que le dé la espalda a la DC y la apoyen a ella, cuando Rego la había cuadruplicado en votos el domingo pasado. Entonces, ¿cómo podéis confiar en un partido que llama a saltarse todos los pactos, a hacer mutis por el forro, digamos, y todos contra la DC ahora porque ellos representan esta casta, como le denomina el presidente de Comunes, a la exconcertación? Entonces, es bien delicado confiar en un partido así. Y yo creo que Vlado Mirosevic, Natalia Castillo y Pablo Vidal piensan lo mismo. ¿Y los que se quedan, qué piensan? Yo creo que se cuadran con el PC. Para recoger el guante de lo que planteaba Rodrigo, Orrego es el enemigo, es la frase de Karina Oliva, candidata por Comunes y por el Frente Amplio a la gobernación de la región metropolitana. Yo creo que en el fondo aquí se terminaron de sincerar dos aguas que estaban corriendo en sentidos opuestos dentro del Frente Amplio. Te voy a decir que está Giorgio Jackson. Dato. Sacó a Natalia Castillo de la Comisión de Trabajo. Notificación que él hizo como jefe de bancada, Revolución Democrática. Tú dices, tiene sentido, ella ya no milita en el RD. Pero por supuesto que eso es una señal de hostilidad, porque tú podrías decir que el cupo es del Frente Amplio, y no así quizás, pero ellos decidieron renunciar al partido, no al Frente. Vamos a ver cómo evoluciona. Aquí hay dos jugadas súper importantes. Por un lado, el Partido Liberal, Pablo Vidal y Natalia Castillo tienen que decidir qué van a hacer. Claramente están mirando a Unidad Constituyente, eso no es un secreto para nadie, donde lo que no tienen es renovación, donde lo que no tienen son candidatos que puedan liderar una campaña eficiente a la Convención Constitucional, a los municipales y eventualmente un presidencial. Ellos lo que van a hacer son guiños, pero están pidiendo un precio alto, que es de que haya nuevo liderazgo y más jóvenes. Eso es sumamente importante, porque la foto que no quiere Vidal, Vlado y Natalia es a Heraldo, a Fuad, a Álvaro Elizalde, porque son nombres, a Insulza, que ellos rechazan, pero es la condición que están poniendo arriba de la mesa y ellos van a ver, o caen en una invisibilidad absoluta o logran darle un pequeño F5, un refresh a esa exconcertación que lo que no tiene son caras jóvenes. La apuesta al Frente Amplio se empieza a mirar, como ya es claro, la señal de Jaude y Karina Oliva reuniéndose el jueves, es fundamental. Y aquí ese Frente Amplio o va a ser absorbido por un partido comunista y el liderazgo de Jaude en las encuestas, o va a tratar de imponer su música. Ese es el debate que viene. Y para cerrar, en el fondo podemos volver al Chile de los 3/3. Yo me quedo con ese punto y en el fondo, ¿cómo perdió o cómo fue perdiendo el Frente Amplio la amplitud? En ese sentido, el Partido Liberal... Frente Amplio menos amplio. Claro, el Partido Liberal le daba una mirada más liberal, obviamente, más fresca, más moderada, más hacia la socialdemocracia, un atributo quizá, o quizá una característica, los que no lo consideren atributo, que se fue perdiendo. El Frente Amplio se fue radicalizando, comenzaron a primar otras voces, se dejaron de escuchar las voces que de esta izquierda más joven, más fresca, más de proponer sistemas nuevos. Acá ya no se ve muchas propuestas nuevas, por el contrario, se está yendo hacia el Partido Comunista una propuesta que conocemos hace muchos años y que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Salvo en algunas dictaduras. Sí, bueno, pero claro, si les gustan las dictaduras, sí, que puede ser que funcione. Bueno. Pero esa democracia interna que tampoco se ve en la discusión de ellos. Ellos, si ves en Revolución Democrática, en la mesa, en las distintas reuniones que han habido esta semana, no ha participado nadie de la disidencia. Ojo que el tema sí se puede dar a entender que es solo generacional. Yo creo que también es ideológico. Sí. Hay una renuncia no solo a la política de alianza, sino también Peña hoy día sino una cuestión de ideas que tiene que ver no solo con ser los hijos de la concertación y tener el complejo de serlo. Los hijitos de, como les dijo Michelle Bachelet una vez. En algún momento, claro, y eso generó la indignación. Sí. Sino que además se quedan sin conducir. Oye, hay como un vacío ahí. Y hay un problema también un poquito de lucha de clase. Hay un poquito de lucha de clase también en el Frente Amplio, una división media socioeconómica entre los de arriba y los de abajo, los hijos de, los cuicos, los no cuicos, los que estamos con la calle, los que no están en la calle. Italia para arriba, claro, y los que no están en la calle son básicamente los que están pro los acuerdos con la exconcertación. Entonces hay una dinámica, una discusión
que se ha hecho cada Tengo vez más 30 dura. segundos para cada uno. Pero no Foco. hablamos de Orrego, Foco, que foco, es foco, fundamental el dibujo que venga en unidad Foco. constituyente. Rodrigo. Una cuestión preocupante a propósito de lo mismo que estamos hablando, esta declaración del Partido Comunista de rodear con la movilización de masas el desarrollo de la Convención Constituyente. Aquí hemos hablado de la violencia política y hemos hablado también de con qué libertad los convencionales o constituyentes que vamos a elegir en abril van a poder hacer su trabajo. Esta declaración del PC yo creo que pone en riesgo eso, que llama a impedir las cocinas, como si una asamblea de más de 150 personas fuera una cocina, una cuestión muy rara, pero además, desde Unidad Constituyente, en buena hora, ya han estimado esto incluso antidemocrático. Me parece que ese es un debate que va a volver a tensionar a estas oposiciones de las que hemos estado hablando. Octavio. Una posición. Yo voy a remarcar lo que fue la sentencia, el veredicto que conocimos en torno al caso Corpesca, que es muy importante. No solo la condena por cohecho en contra de Jaime Orpiz y la exdiputada Marta Isasi, sino que por primera vez se condenó por soborno a una empresa, a la figura, a la persona jurídica que era Corpesca, algo que en Soquimich, en el caso CQM, no ocurrió. Por lo tanto, de la mayor relevancia en términos de establecer que aquí hubo una empresa que mandando los correos, instrucciones de cómo votar, pagando la membresía incluso en el club de yates del senador en cuestión, lograba tener que se impusiera su mirada. Y lo segundo, con respecto a esta misma, en el caso del fraude al fisco y las asesorías parlamentarias, yo te aseguro que tanto el senador Manuel José Sandón como Pablo Longueira están leyendo y subrayando lo que fue el veredicto, porque es copy-paste lo que se indaga en relación a aquello, sobre todo en el caso de Sandón con respecto al uso de las asesorías parlamentarias y la triangulación. Pueden ser decenas de parlamentarios los que están viendo el Hay copy-paste. 40, hay Pero 40 más ya de dos, identificados. sí. Cuidado con las asesorías parlamentarias. Yo quiero plantear una preocupación. Esta semana, a mitad de semana, se aprobó en el Congreso por mayoría arrasadora una ley que permite, o sea, que prohíbe a los colegios particulares pagados y a los colegios subvencionados expulsar a niños que sus padres no han podido pagar las matrículas por producto de la pandemia. Si bien uno empatiza con el espíritu de esa legislación, que es justamente para que los niños no pierdan su colegio, no pierdan los lazos con sus compañeros, esta es una ley que puede ser tremendamente perjudicial para el sistema. Hay muchos colegios que pueden simple y llanamente quebrar, o que van a tener que incurrir en despidos masivos de profesores, de personal de la limpieza, de personal administrativo, de materiales, lo que puede significar que no solamente algunos niños tengan que salir del colegio, sino que muchos niños se queden sin sus colegios. José Ríos, Octavio Rivas, Rodrigo Vergara, gracias por estar acá este domingo. A ti. Igual, Que les vaya muy bien. Buenos días. Cuídense, Nos cuídense. vemos, chao. Cambiamos de tema porque, miren, lo estamos conversando. Pese a la prohibición, a lo que habían dicho las autoridades, pese Ahora. a esa prohibición, peregrinos igualmente llegan a esta hora al santuario de Lo Vázquez. Vamos a hablar a propósito de esa situación. Hans Christiansen está ahí en ese sector. Hans, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, tú lo decías. Nosotros llegamos hasta la comuna de Casablanca, a mi espalda. El santuario de Lo Vázquez, lo dejo con las imágenes en vivo y en directo de Patricio Díaz. Tú ya lo adelantabas un poco, Rodrigo. Las autoridades ayer hicieron un enfático llamado a que los feligreses no llegaran, que no hubiese peregrinación hacia este santuario, producto de lo que está pasando con la pandemia a nivel país, pero también acá en la región de Valparaíso. Aproximadamente todos los años llegaban hasta acá entre 800.000 a 1 millón de personas, y fue justamente la situación que las autoridades sanitarias, también allí lo decía el intendente, quisieron evitar que sucediera. Sin embargo, a pesar de que ya mañana, por ejemplo, va a haber un corte total en la ruta 68, hubo muchas personas que de todas maneras decidieron llegar hasta el templo, justamente así como ustedes lo pueden estar viendo, entregando ofrendas. Por ejemplo, acá afuera a la Virgen vemos muchísimos arreglos florales, que de vez en cuando pasa este camión que se ve allá a lo lejos y los acerca justamente a la entrada del templo, estos regalos que de alguna manera decían las personas que vienen a entregarle a la Virgen. Ellos nos decían, no había opción de no venir para cumplir con nuestras mandas, no había opción justamente de no darle las gracias a la Virgen por muchas cosas que ellos le habían pedido. Nosotros vamos a tratar de conversar con alguna de las personas que se han acercado hasta el santuario de Lo Vázquez. Gentilmente, hola, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, sí, bien, gracias a Dios. ¿Usted de dónde viene acá al santuario? Nosotros venimos de Quillota. De Quillota. Sí. Bien lejos, usted no sé si supo, las autoridades hicieron el llamado a que no hubiera peregrinación este año. Por supuesto, sí, escuché yo en la televisión, vi el programa y me di cuenta de que ahí
avisaban de que no podía haber peregrinación y iba a estar con problemas el 8 de diciembre. Entonces yo vine ahora antes porque mi promesa es venir todos los años a verla, a la Virgencita. Llevo más de 40 años viajando y viniendo a verla. Y voy a seguir la tradición hasta cuando ella me tenga con vida. De todas maneras, igual Sí. hay harta gente, no sé qué le parece esa situación, cómo se han estado respetando las medidas sanitarias. Sí, se está respetando porque me doy cuenta que hay poco público y todos con mascarilla, que es lo principal. Hay mucho menos gente, pero espero en Dios y fe que toda la gente va a venir igual, de a poquito se está viendo que viene la gente acá a verla a ella, porque es promesa y tenemos que cumplir. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Julia, y mi Ahí. esposo también está acá. Ahí escuchábamos entonces parte de las declaraciones de algunos de los feligreses que de todas maneras quisieron llegar hasta Lo Vázquez. Quiero pedirle a Patricio que se dé vuelta, porque si bien esta es la situación que está ocurriendo en el templo, también es bastante tradicional que se instalen estos puestos donde venden algunos souvenirs relativos evidentemente a esta festividad. Y en esta oportunidad, por ejemplo, nosotros allí conversábamos con carabineros, nos decían que están completamente autorizados para estar funcionando, y es por eso también que se han generado algún tipo de aglomeraciones en ese sector. Muchas familias que, por ejemplo, salen con figuras de la Virgen, vienen a comprar también algunos rosarios. Y esta feria, que como ustedes pueden ver, entrega evidentemente estos souvenirs de esta festividad, sigue funcionando. Nos vamos a acercar hacia ese sector para ver también. En este momento ya está un poco más despejado, pero aprovecho de contarte, Rodrigo, y también a todas las personas que nos están viendo, que en este sector ha habido un flujo constante. De repente hay más gente y se van yendo, o muchas personas también deciden venir en su vehículo, pasan por fuera del templo, saludan a la Virgen y posteriormente emprenden su rumbo de vuelta hacia la ciudad de donde ellos vienen. Acá nosotros estamos viendo que hay una familia, me imagino, de vendedores acá en el... No, pero vienen a ver a la Virgen, están aquí a la sombrita. Cuénteme, ¿desde dónde vienen? Venimos de Recoleta y Maipú. Venimos a saludar a la Virgen, a pedir por todos, por una prima que le dio un accidente vascular, y por toda nuestra familia, por todo el mundo, por esta pandemia. Ya, que eso, muchas gracias. De Santiago, me imagino, si se puede subir la mascarilla mientras conversamos solamente para eso. No se preocupe. Me imagino que eso para usted es bastante importante. Las autoridades hicieron el llamado a que no se realizara esta peregrinación. Mira, la fe más grande. Es por el bien de todos nosotros, está bien, ¿ya? Pero en la fe, por eso venimos para esto, ¿ya? Usted familiar también nos decía parte de la fe. Aquí vemos a esta familia entonces en Lo Vázquez. Nos vamos a quedar con estas imágenes en vivo y en directo de Patricio Díaz. La situación en este minuto afuera del santuario de Lo Vázquez con estos peregrinos que de todas maneras decidieron llegar hasta este sector a pesar del llamado de la autoridad que fue a no venir, a no hacer este peregrinaje. De hecho, mañana ya se corta por completo la ruta 68 desde Santiago, por ejemplo, hasta la región de Valparaíso. Rodrigo. Hans, imágenes, por cierto, preocupantes porque se desoye no solamente la recomendación, también la prohibición que había establecido la propia autoridad respecto a no peregrinar ahí al santuario de Lo Vázquez. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero lo que tú nos estás detallando, sin lugar a dudas, que es preocupante porque sigue llegando gente. Está bien, está por un momento, después se va, pero están instalados además los locales ahí para la compra y venta. Bueno, tú entrevistabas a un par de personas ahí que dan cuenta de por qué esto de tratar de compatibilizar medidas sanitarias con la fe es bien complejo desde ese punto de vista, pero se pone en riesgo además la situación de la gente que está en ese sector. Hans Christiansen con la información desde el santuario de Lo Vázquez. Muchas gracias por esta información. Y vamos a seguir avanzando de tema. Bueno, lo habíamos dicho también al inicio de semana 24, lo conversábamos con nuestro panel de conversación. Es preocupación lo que va a pasar en Pucón, en la zona de la Araucanía, en la región de la Araucanía el próximo 14 de diciembre con el eclipse. Hay medidas que ha adoptado la autoridad de gobierno, se han establecido protocolos, por cierto, también que se van a comenzar a aplicar a partir de esta misma semana. Conversamos con el alcalde de Pucón, don Carlos Barra, que lo saludamos ya desde manera remota. Alcalde, ¿cómo está? Muchas gracias por atender a Semana 24. Muy buenos días, Rodrigo. Un gusto saludarlos. El gusto es nuestro, alcalde. Quería partir preguntándole a propósito de lo que estábamos conversando con nuestro panel de discusión hoy día acá en la mañana, y miramos, por cierto, lo que va a pasar en los próximos días en la región de la Araucanía con el eclipse. ¿Usted está más o menos preocupado que hace un par de días antes que se conocieran las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria, por el gobierno, de cara al eclipse? ¿Sigue preocupado? ¿Qué le inquieta a puertas de esta fecha del 14 de diciembre? Rodrigo, muy preocupado, como estamos todos los ciudadanos de Pucón, sin excepción, porque queremos de alguna manera proteger el verano. Si bien el eclipse es un evento
que podría habernos traído muchísimas ganancias si no hubiera habido pandemia, pero ahora la situación es totalmente distinta. Entonces, nosotros queremos y pedirle al gobierno que todos los controles que van a comenzarse a ejercer ya esta semana sean estrictos. La gente no puede ingresar a Pucón si no trae su pasaporte sanitario, todo el grupo familiar. Lo pueden hacer. Bueno, y las recomendaciones que hace la autoridad local, el uso de la mascarilla, el lavado continuo de manos, y lo más importante, porque la gente recurre al sector de las playas, recurre para pasear y a lo mejor también para distraerse, pero no deben aglomerarse. Alcalde. El municipio en este minuto... Sí. Sí, quería preguntarle, más allá del detalle que usted me da del propio protocolo que se ha establecido de cara al eclipse, ¿usted tiene una estimación de cuánta gente de verdad va a llegar? Y esa estimación de gente bajó un poco luego de que se conocieran la semana recién pasada las nuevas medidas, estos cordones sanitarios, estos controles que se van a establecer días antes del eclipse ahí en la región de la Araucanía. Yo creo que tenemos una claridad, pero tampoco podemos asegurar la cantidad de gente que va a ingresar a la comuna. Pero tenemos nosotros un ensayo que hacemos todos los veranos, que es en la época peak del mes de febrero, cuando la comuna tiene la capacidad de soportar en sus servicios en general, alojamiento, alimentación, seguridad, todas las agencias trabajando, de alrededor de 120.000 a 150.000 personas, ¿me entiende? Y creo que no va a sobrepasar ese número también acá en Pucón, porque se especulaba que podían llegar 300.000 o podía llegar más gente, pero si en Serena, que no había pandemia, está cercano a Santiago, no superó las 300.000, entonces hay que ser realista. Yo creo que sobre los 100.000 sí van a ir acá en Pucón. Oiga, a propósito de realismo, de ser realista respecto a lo que va a pasar en Pucón en los próximos días, los controles sanitarios parten a fines de esta semana, jueves o viernes, de acuerdo a lo que estableció el gobierno y lo que se estableció también como protocolo, alcalde. Lo que quiero preguntarle son dos cosas. Primero, ¿es una medida tardía? Y segundo, y hablando de realismo, ocurre que cuando se pone una medida, y lo estamos viendo recién respecto al Santuario de los Vázquez, una señora que respondía, efectivamente yo sé que no se puede venir el 8, pero viene hoy día, o sea, se adelantó 2 días. ¿Hay gente que ya ha llegado a Pucón para ver el eclipse? Sí, seamos concretos, ha llegado mucha gente a ocupar sus segundas viviendas, sus parcelas de agrado, gente que ya arrendó sus casas, también hay gente ya circulando muchísima acá en Pucón, y eso yo creo que va a ir aumentando en los próximos días. Pero nosotros la verdad es que queríamos que el control vehicular y el transporte público de la ciudad de Santiago y de otros lugares no ingresara no antes del sábado. O sea, nosotros dijimos, bueno, sábado 11:59 minutos, el gobierno dijo no, domingo 11:59. Yo todavía le quisiera pedir al gobierno que anticipara este control al día sábado, porque el día domingo es insuficiente, porque ya estamos prácticamente a 12 horas del eclipse. Así que esa es una de nuestras preocupaciones. Y la verdad es que tenemos que hacer una fiscalización estricta, porque aquí se trata especialmente de poder salvar la situación del verano, porque no podemos cambiar 2 o 3 días de bonanza económica que es tan necesaria después de todo lo que nos ha pasado, pero el verano es cuando todo el mundo tiene la posibilidad de trabajar y eso es lo que estamos cuidando en el fondo. Entonces la recomendación es que realmente la gente pueda llegar a Pucón, pero llegue también a cumplir lo que la ordenanza local lo ha determinado, ¿no es cierto? Y eso, más que nada, que no hagamos aglomeraciones. Ese día le hemos pedido a la gente de Pucón y a todos los que lleguen que el eclipse lo vean desde su casa. Si la gente está en un hotel, desde la terraza, el balcón, pero la gente vea el eclipse en su casa, porque la comuna no tiene ningún lugar habilitado especial para que la gente vaya a presenciar el eclipse. Solo un convenio que tenemos con la Universidad Católica, que trabaja con una comisión de la NASA, está instalada ya acá en Pucón, en la falda del volcán, con el fin de transmitir el eclipse a todo el mundo. Entonces, yo creo que por televisión también va a haber una muy buena transmisión, y eso va a permitir que mucha gente no toda tenga que venir. Ahora, Pucón sí es el lugar, el epicentro, todo el mundo quiere llegar a Pucón, pero no nos olvidemos que también el eclipse se ve en toda la región. Entonces la gente podría perfectamente verla desde Temuco, desde Lautaro, de Vilcún, Puerto Saavedra. Entonces, un llamado a la gente que por favor no concurran masivamente a Pucón, porque nosotros tenemos la preocupación de resguardar el verano.
Alcalde, escuchaba también durante los últimos días, las últimas horas, algunos empresarios hoteleros de la zona, particularmente de Pucón, que sabemos que es una comuna que vive mucho del turismo, que efectivamente estaban pidiéndole a la gente que no fuera para no hipotecar lo que podría ser el verano. Y el catastro, me imagino que usted tiene como alcalde de esa comuna, es saber cuánta gente va a estar en el hotel A, en el B y en el C, para saber efectivamente cuánta gente va a estar o se va a hacer presente el próximo 14 de diciembre. Lo que quería preguntarle es si usted tiene denuncia o sabe de gente que estaría, por ejemplo, privilegiando alojamientos informales ahí en Pucón. No, la verdad las cosas que diferentemente a todo lo formal, no caben a la menor duda. Pero tampoco podemos prohibir, porque la Constitución de nuestro país autoriza a cualquier ciudadano que tiene una propiedad, no sé, esto poderla arrendar, eso tampoco podemos ir contra eso. Pero la gente tiene que comunicar al municipio si arrendó su casa, cuántas personas van a estar ahí, paguen un permiso y paguen la renta presunta en impuestos internos, porque es una manera de controlar el alojamiento de esos días acá en Pucón. Esa es una de las maneras. Ahora, yo le preguntaba, alcalde, a propósito de lo que decían los propios hoteleros, ¿cuán riesgo hay para el verano, tomando en cuenta lo que podría pasar este 14 de diciembre, de que puedan tomarse medidas mucho más drásticas para los meses de enero y febrero? Y le preguntaba yo también, tomando en cuenta que su comuna, la comuna de Pucón, es una comuna que vive netamente lo turístico, alcalde. El 98% de la economía de Pucón es el turismo, eso no cabe la menor duda. Ahora, si bien estos controles que queremos que ya el día jueves a más tardar sean 24 horas continuadas, para tener un verdadero control efectivo, porque lo demás no tendría sentido. Y ojalá el gobierno pudiera acceder que el día sábado ya no ingresaran más vehículos ni locomoción para acá a Pucón. Pero no se trata solamente del eclipse, hay que seguir haciendo controles durante el verano, absolutamente.Nosotros vamos a pedir a la Secretaría de Salud que siga desplegando su comisión de inspectores que nos ayudan a nosotros, a los inspectores municipales, a fiscalizar, porque tenemos que pasar todo el verano, tenemos que atravesar todo el verano. Entonces, queremos que, no importa que el eclipse termine el 14 y el día 15, pero los controles continúen, ya no con cierre de comuna, ni mucho menos, pero sí que se le exija a la gente el uso de la mascarilla, no aglomerarse en las playas, mantener la distancia que corresponde y, bueno, eso queremos, proteger el verano. Estamos todos preocupados por eso. Alcalde, y a propósito de lo mismo, porque una cosa es la gente que vive en nuestro país, que podría trasladarse a Pucón por las diferentes carreteras. Yo sé que son varias las medidas restrictivas que se han establecido por parte de la autoridad, de gente que podría ir de una comuna a otra y trasladarse justamente a su comuna, que es la comuna de Pucón. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los turistas? ¿Está clara la situación respecto a cómo van a ingresar ellos, tomando en cuenta las medidas que se adoptaron por parte de la autoridad? ¿Usted lo tiene claro? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un turista llega y quiere estar ahí el próximo 14 de diciembre? Bueno, si mantenemos los controles, se le va a preguntar a la gente que no puede ingresar a aquella comuna que esté en cuarentena. Tiene que estar en una fase igual que la nuestra, de 3. No sé, difícil será de controlar eso, pero la verdad es que no podemos prohibir que la gente venga y la verdad es que queremos también fiscalizar. Es difícil, pero debemos de pedir la colaboración también de los turistas que llegan, esa es la verdad, y que tengan un comportamiento para que nos ayuden a que el verano sea, digamos, sin problema y sea exitoso. Entonces, tenemos que apelar al autocuidado, porque aquí, Rodrigo, de nada sirve tener muchas ordenanzas, muchos decretos, muchos inspectores, muchos carabineros, pero si la propia ciudadanía, la propia persona no colabora con su autocuidado, es difícil llegar a tener un control absoluto. Eso es fundamental, el autocuidado, como usted dice, alcalde, respecto a la situación que podría venirse en Pucón el próximo 14 de diciembre con este eclipse. El alcalde de Pucón, Carlos Barra, en conversación con Semana 24. Alcalde, su tiempo, disposición y qué mejor, desearle la suerte para todo lo que viene y ojalá esté todo más tranquilo ahí en Pucón para el día del eclipse. Muchas gracias. Y que Dios nos ayude a que todo se controle. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Que esté muy bien, alcalde. Y nosotros en Semana 24 aprovechamos de hacer un pequeño corte comercial. Nos quedan muchos más temas que revisar de lo que ha pasado en la semana y también proyectar los próximos 7 días. Pausa y ya volvemos. Semana 24. Semana 24.
Estamos de regreso en semana 24 para seguir abordando varios temas. Uno de ellos, por cierto, tiene que ver con la pandemia, con el COVID. Escuchamos hace poco rato el último balance entregado por parte de la autoridad sanitaria. 1.700 nuevos casos que se han ido conociendo en las últimas 24 horas. Y esa cifra, por cierto, llama a la preocupación. Tenemos una positividad que está bajo el 5%, pero hay preocupación de diferentes sectores. Hace poco rato también lo hablamos con el propio alcalde de Pucón, Carlos Barra, la situación que se va a venir en su zona el próximo 14 de diciembre. Lo veíamos también la peregrinación a Lo Vázquez, que también estaba prohibida. Hay gente que hoy día llegó a ese lugar y va a seguir llegando en el transcurso de las próximas horas. Una segunda ola, ¿qué tan cerca estamos de eso? Bueno, lo queremos conversar. Está acá en el estudio la doctora Cecilia Luengo, que además es intensivista, jefa de la unidad de pacientes críticos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctora, gracias por estar acá en semana 24. Gracias por la invitación. Voy a aclarar que soy jefe técnico de la unidad. Jefe técnico, perfecto. Porque somos varios jefes técnicos y hay un jefe de servicio. Después mi jefe de servicio se enoja si le... Lo ponemos entonces al tiro como jefe técnica de la UPC del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctora, veíamos las cifras que dio a conocer hace poco rato el Ministerio de Salud, 1.700 nuevos casos. Y veíamos la imagen de lo que pasa en Lo Vázquez. También hablábamos con el alcalde de Pucón a propósito de lo que se puede venir a fines de esta semana con el eclipse. ¿Hay preocupación en las unidades de pacientes críticos y en la suya en lo específico a raíz de los nuevos casos? ¿Cómo está la situación en las UPC que han tenido un año de verdad muy desgastador de cómo se ha enfrentado esta enfermedad en nuestro país? La verdad es que hay bastante preocupación. Nosotros como Sociedad Chilena en Medicina Intensiva estamos tratando periódicamente de ir censando y viendo el pulso de la pandemia. Y si bien las últimas semanas, durante noviembre, se habían visto todavía una tendencia a la baja, esto ha disminuido y ha empezado a aumentar nuevamente durante la última quincena. Veíamos que estábamos, según los informes del ICOVID, en -3, -4 la primera quincena de noviembre y la última quincena de noviembre, que corresponde al último informe, es -1, -2. O sea, si bien todavía no hay un rebrote, los casos han ido aumentando y eso lo hemos podido constatar personalmente en cada una de nuestras unidades de trabajo. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la primera quincena de noviembre teníamos muy pocos pacientes COVID positivos agudos. Tenemos algunos todavía de los pacientes crónicos que quedaron con secuelas de COVID y que eso es muy importante, que es un tema al que también me quiero referir. Pero la última quincena hemos visto un aumento considerable de los casos que han llegado, de los casos graves sobre todo, y eso nos ha obligado nuevamente durante los últimos días de la semana y este fin de semana a empezar a redistribuir nuestras unidades, redistribuir nuestras unidades, no todavía abrir camas nuevas, pero sí redistribuir nuestras unidades para dar cabida a estos pacientes COVID que necesitan medidas de protección de contacto especial. Antes de ingresar a la UPC, la unidad de pacientes críticos, quería preguntarle, ¿usted cree que es de las personas que piensa que estamos ahí, la segunda ola hasta la vuelta de la esquina? Ojalá que no, y por eso estoy acá, porque depende de nosotros. Uno podría decir la segunda ola se viene, sí o sí, el punto es cuándo, y probablemente, siendo sincera, es la manera más realista de verlo. Pero lo que uno tiene que tratar de transmitir es que el cuándo, el cuánto, y si tenemos realmente una segunda ola de la envergadura de lo que fue nuestro invierno, depende absolutamente de nosotros. Esta es una enfermedad infectocontagiosa, se adquiere y se puede transmitir y por lo tanto depende absolutamente de nuestras medidas de precaución, de nuestras medidas de aislamiento y de prevención de la transmisibilidad del virus, el tratar de correr el tiempo en que llegue la segunda ola, disminuir la cantidad de casos para que no sea una ola, ojalá, para que esto sea una olita, que es lo que todo el mundo esperaba y trataba en el fondo de conseguir durante el primer y segundo trimestre del año que estamos por terminar, tratando de que los casos se redistribuyeran en el año para no tener estos pics que significaban abarrotar los hospitales, las unidades de pacientes críticos, tener que reconvertir camas, tener que asistir a fallecimiento de muchos pacientes, y eso depende absolutamente de nosotros. El punto no es, esto no es cuando llega porque llegue,
es absolutamente dependiente de qué tanto cuidado tengamos nosotros. Y aquí yo siempre digo, a cada uno le toca su rol. La autoridad tiene el rol de fijar las medidas de precaución, de fijar los límites de acuerdo a lo que están haciendo en el plan paso a paso, de acuerdo a cómo se vea los distintos casos en las distintas comunas y en las distintas regiones, cuáles son las medidas en términos de cuarentena, aforo, apertura de distintos lugares, pero a cada individuo en particular le corresponde cuidarse, manteniendo las medidas de precaución, manteniendo la distancia física, estamos en verano, ya podemos tener actividades al aire libre, que sean ojalá no con mucha gente y por lo tanto depende de nosotros. Eso quiero usted apela al autocuidado, doctora. Sí. Tomando en cuenta, además, dice, bueno, la autoridad sanitaria se preocupa efectivamente de tomar los protocolos, lo que se tiene que establecer, los aforos, un sinfín de cosas que se han ido conociendo con el plan paso a paso. Y como usted apela al autocuidado, y tenemos 2 fechas a fin de año que son importantísimas, que es Navidad y es Año Nuevo, desde el punto de vista suyo, de la recomendación que podría darle a la gente, tomando en cuenta lo que estamos viviendo y tomando en cuenta además que entiendo que la mayoría de los contagios hoy día ocurren dentro de las casas, más que afuera, ¿qué le recomienda a la gente para esas fiestas en lo particular? Más allá de que se permite el aforo. Es casi la misma recomendación del 18 de septiembre con este eslogan de fondéate en tu casa. Es un poco lo mismo. Este año ha sido un año catastrófico para todo el mundo. No hay mucho que celebrar probablemente, sino más bien esta tiene que ser una fiesta de resguardo, de agradecimiento para quienes hemos tenido la fortuna de no perder parientes cercanos. ¿Empezar a buscar parientes y recibir parientes? No, tiene que ser una celebración absolutamente hogareña, casera, con el núcleo familiar más cercano, no grandes fiestas, que es lo típico del Año Nuevo, y tratando de, sí, mantener las medidas lo más posible. Es majadero, pero depende absolutamente de nosotros el evitar al máximo y por el mayor tiempo posible una segunda ola que podría ser incluso más catastrófica que la primera, tomando en cuenta que, como tú bien dijiste hace un momento atrás, particularmente el personal sanitario y especialmente el personal que trabaja en las unidades de cuidados intensivos es un personal que no ha tenido descanso en el año, es un personal que ha seguido trabajando después de que amainó un poco la primera ola. La mayoría de las unidades de cuidados intensivos se quedaron con más camas que las que tenían inicialmente, porque es conocido que siempre había un déficit de camas críticas, pero además, todavía teniendo pacientes COVID, si bien en disminución, empezaron a aparecer los pacientes agudamente enfermos de otras patologías que o bien presentaron cuadros graves o bien habían estado resguardándose en su casa, tratando de evitar consultar en los hospitales o en las urgencias por miedo a contagiarse. Y entonces ahora el último informe de COVID dice que estamos con una ocupación nacional de alrededor del 85% de las unidades de paciente crítico. Esto es una tremenda ocupación que corresponde más o menos a lo que teníamos a mediados finales de mayo. Y si los casos empiezan... Los meses más complejos. Claro, que fue parte de los meses más complejos. A propósito de lo mismo, doctora, lo que se ha dicho de parte, yo le preguntaba de la segunda ola, a la vuelta de la esquina, usted dice, ojalá que no, pero lo más probable es que así como están los números, eso llegue a ocurrir. Tanto así que incluso dan fecha que entre el 12 y el 14 de enero podría ser lo más complejo para nuestro país con esta segunda ola. Se habla de 9.000 casos en enero. ¿Usted comparte esa cifra? Eso depende. Esas cifras son todas ficticias. ¿Ya? Y nosotros estamos abogando porque sigan siendo ficticias. Que no ojalá lo más lejos posible de la realidad. Esa es una solicitud que se le hizo al subsecretario de redes asistenciales por parte del Ministerio de ponerse en distintos escenarios de qué pasaría si en determinada fecha empezaran a subir en forma importante y exponencialmente los casos, ¿cuándo podríamos llegar a un pic de ocupación efectivamente de las unidades de paciente crítico? Y esto se hizo
planificando algo que ya no ocurrió, que fue el 27 de noviembre. Por lo tanto, podríamos decir que ya no va a ser el 12 de enero, tal vez sea el 31 de enero. Pero vuelvo a insistir en que depende absolutamente de nosotros. Y sí, esas cifras nos ponen en 3 escenarios. La simulación que se hizo usó 3 escenarios basados un poco en algunos de los números que se han contabilizado en el hemisferio norte durante lo que para ellos ha sido esta segunda ola, y nos ponen 3 escenarios que son bastante difíciles. ¿Cuáles son esos? Hasta el escenario más bajo es malo. 3.000, 6.000, 9.000 casos, y eso significa que si uno calcula que más o menos entre el 2,5 y el 5% de esos casos diarios necesitarían una cama de paciente crítico, nos pone en una situación muy difícil, porque significaría que en el peor de los escenarios necesitaríamos más camas, alrededor de 1.000 o 1.400 camas más que las que tuvimos que reconvertir en invierno en la primera ola. Y eso es muy difícil de conseguir, más que existen algunas limitaciones de infraestructura, las redes de oxígeno que no están disponibles en todas las salas, en todos los hospitales, por lo tanto eso restringe el número de salas o de camas que se pueden convertir en unidades críticas, porque no permiten adosar ventiladores o cánulas de alto flujo, ventiladores no invasivos. Pero la parte más importante cuando se dice necesitamos 1.000 camas más, no es la cama. Es el equipo, es el personal que tiene que atender al paciente. Hay que tener súper claro que si uno estira la cuerda demasiado, necesariamente se produce una disminución en la calidad de la atención. No porque uno quiera, sino porque cuando una enfermera se tiene que hacer cargo de 4 pacientes críticos en vez de 2, que es lo habitual, eso significa necesariamente que algunos tiempos se retrasan. Si yo tengo que darle un medicamento a un paciente a las 2 de la tarde y todavía estoy ocupado viendo los 2 pacientes anteriores, puede que le administre el medicamento 1 hora después. Y eso con algunos fármacos no tiene tanta importancia, pero con otros fármacos sí. Y eso pasa con los aseos, eso pasa con la movilización de los pacientes, que es muy importante, sobre todo los pacientes que tenemos que poner en posición prono, de guatita, para favorecer la redistribución del oxígeno en el tórax. Hay que estarlos movilizando, porque si no, el hecho de estar inmóviles de guata hace que sufran también heridas en la piel por presión. Y que lamentablemente mientras más días tengamos que mantenerlos en esa posición, independiente de todos los cuidados que el personal de salud haga, se forman de todas maneras estas lesiones que podemos hacer que sean de tipo menor, pero de todas maneras se forman. Y eso, cuando uno estira el número de personas que tiene que atender el personal de salud, necesariamente la calidad de la atención baja, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y también tenemos que tener en cuenta, como te dije anteriormente, que este es un personal de salud que está cansado. Está desgastado. Está absolutamente desgastado. Todavía está con un estrés postraumático de lo que fue la primera ola. Muchos de nosotros no hemos tenido vacaciones aún. Muchos de nosotros no tomamos licencias por enfermedades o bien por contagio o por enfermedades o accidentes de otro tipo, o porque lisa y llanamente ha habido depresión y ha habido burnout en el personal de salud, que también algunos tuvieron que dejar sus puestos de trabajo durante algún tiempo por esas razones. Pero es un personal que en la mayoría está muy cansado, es un personal tremendamente comprometido. Muchos han dicho, no, si viene una segunda ola, yo salgo arrancando. Yo sé que el personal de salud no es así y que estamos dispuestos a hacerle frente a una segunda ola, pero, seguramente, pero no queremos. Sí, me imagino. Usted decía cifras ficticias que se alejen mucho de la realidad. La doctora Cecilia Luengo, intensivista, jefa técnica de la UPC, Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. El haber estado acá se lo agradecemos, doctora, que esté muy bien. Hasta luego, ojalá gracias. se dé esa posibilidad que usted dice, que sea solamente ficticio y no se acerque a la realidad. Ojalá. Nosotros aprovechamos de hacer un pequeño corte comercial, ya volvemos con más temas acá semana 24. Semana 24.
Ya de regreso en semana 24 y como cada domingo tomamos contacto con la ciudad de Concepción. Allá vive nuestra analista internacional, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, académica de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, a quien ya saludamos para conversar de los temas internacionales, pero poniendo el foco, Paulina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Rodrigo, buenas tardes, gusto saludarte. Igualmente, Paulina, poniendo el foco, decía yo, en Venezuela, una Venezuela convulsionada de todo punto de vista, también viviendo con pandemia, con escasez de algunos productos como ha sido la tónica en los últimos años y con una elección de la Asamblea Nacional que además elige nada más y nada menos que 277 asambleístas, podríamos llamarlo así, pero además con una gran llamado a no participar de estos comicios. Se dice que 8 de cada 10 venezolanos no van a ir a votar este día domingo, Paulina. Efectivamente, la situación sigue muy complicada en Venezuela. A la situación política, económica, evidentemente lo que tú señalas, la crisis humanitaria que existe en Venezuela. Las cosas no han avanzado desde el punto de vista político y en cuanto a un acuerdo, a un entendimiento entre la sociedad, sobre todo los partidos de oposición y el gobierno de Maduro, unido a los informes, sobre todo el del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha sido muy duro respecto al régimen de Nicolás Maduro en el tema de violación a los derechos humanos. El ambiente es que hoy día se celebran estos comicios que tú señalas, donde se elige a la Asamblea Nacional. Recordemos que el año 2015 esta Asamblea Nacional fue ganada por la oposición. Un 56% votó por candidatos que iban en contra de la posición de Maduro, por lo tanto tomó el control la oposición, la Asamblea Nacional, y nombró como su presidente a Juan Guaidó. El año 2017, lo que hace Nicolás Maduro es nombrar una Asamblea Nacional Constituyente y que vino a reemplazar incluso físicamente, se tomaron el edificio de la Asamblea Nacional y por el cual esta Asamblea Nacional Constituyente iba a reemplazar también a esta otra asamblea y para llevarlo a una nueva constitución. Esto fue de manera bastante violenta, lo que generó también una movilización política muy fuerte de la oposición y condenas desde el ámbito internacional. Entonces, hoy día, ciertas estadísticas, tal como tú señalas, dan un 70% de abstención, porque los partidos opositores, los más conocidos, los más grandes, han llamado a abstenerse, y solo pequeños partidos de oposición han llegado a un acuerdo con Maduro para participar en las elecciones. Entonces, se prevé que justamente no haya una gran participación, y por otro lado, el desconocimiento internacional por muchos países, porque no hay garantías mínimas de transparencia, que sean elecciones libres, porque hay partidos intervenidos, porque hay persecución política, porque hay un colegio electoral o un árbitro electoral el cual no tiene independencia. Entonces las condiciones que se exigen como garantías mínimas de una elección democrática verdaderamente no se están cumpliendo en Venezuela. Paulina, antes de ir a cómo se ve Venezuela hacia afuera, cómo lo ven los organismos internacionales de los cuales tú estás hablando, quería preguntarte qué está en juego en esta elección entonces. Porque si uno mira más allá de la abstención y lo que tú estabas dándonos cuenta respecto a los partidos de oposición, que entiendo sí van a participar, pero sus máximos referentes, los Guaidó, los Leopoldo López, han dicho y llaman a no participar porque ellos acusan directamente que esto es un fraude o va a haber fraude en esta elección. Entonces, te pregunto desde ese punto de vista, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que gana o pierde o deja de ganar o perder, por ejemplo, Nicolás Maduro en esta elección de asambleístas? O sea, tienen la gran posibilidad de ganar, porque los que van a ir a votar, lo más probable es que vayan a votar por Guaidó, por los candidatos de Maduro. Por lo tanto, tiene la gran posibilidad de retomar el control de la Asamblea Nacional, que lo había perdido en 2015. Asume esta nueva Asamblea Nacional el 5 de enero, y en ese sentido van a decir, esta es la nueva asamblea, se nombra un nuevo presidente de la asamblea y por lo tanto Juan Guaidó deja de tener este cargo y va a lograr tomar el control absoluto de lo que significa Venezuela. Por lo tanto tiene mucho que ganar Maduro y está seguro que este escenario se va a dar. Yo acabo de escuchar un video en el cual él, en una entrevista que le da
a varios periodistas, obviamente elegidos estos periodistas, Nicolás Maduro dice que si él llega a perder por la mitad más uno, él renuncia al cargo de presidente de Venezuela. Por lo tanto, está seguro de lo que va a pasar. Es una oposición que nunca ha logrado realmente unirse. En algún momento tuvieron la oportunidad, pero no lo lograron. Hubo una gran movilización, pero finalmente las divisiones internas en la propia oposición no le dio la fuerza necesaria. Y bueno, la situación es muy compleja políticamente. Y claro, Maduro tiene hoy día la posibilidad de retomar este control. ¿Va a contar con observadores internacionales? O si quieres, vámonos de lleno a cómo los organismos internacionales ven lo que va a pasar este domingo 6 en Venezuela, Paulina. Y quería preguntártelo de todo punto de vista. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo van a reaccionar ellos, por ejemplo? Que es lo más posible, tú lo estás diciendo, de que gane el chavismo. Y quería preguntarte, porque no lo he leído últimamente, pero ¿cuál es la opinión o cuál es la mirada que tiene el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, respecto a Venezuela? Sabemos lo que piensa Donald Trump, pero quería preguntarte respecto a Biden y su mirada a Venezuela. Mira, según el régimen de Maduro, tienen observadores internacionales, pero no son los observadores internacionales cualificados o acreditados que dan confianza internacionalmente. No hay observadores, obviamente, ni de la OEA, ni de la ONU, ni de la Unión Europea, ni de aquellos organismos de derechos humanos. No hay ese tipo de observadores en estas elecciones. Y eso es lo que hace que muchos ya estén planteando que estas elecciones realmente van a ser una farsa. En algún momento la Unión Europea, a través del grupo de contacto, el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, intentaron negociar con el gobierno de Maduro para realmente realizar elecciones democráticas y con garantías. Y un comité ejecutivo viajó a Caracas para lograr esto. Sin embargo, volvieron y dijeron que no había ninguna posibilidad, que de verdad estas elecciones iban a ser una farsa y un fraude, y que no valía la pena ni siquiera mandar observadores, y eso quedó ahí. Por lo tanto, la Unión Europea y los países de la Unión Europea, muchos de ellos que han reconocido a Juan Guaidó como el presidente o el representante de Venezuela, no van a reconocer las elecciones del día de hoy. Por otra parte, el caso de Estados Unidos, la verdad es que el escenario ha cambiado bastante a nivel internacional, no solo por la pandemia, sino también porque internamente en América Latina ha habido cambios, y estos cambios también han hecho que estemos hablando cada vez menos de Venezuela, y cada vez menos políticamente se estén moviendo los jefes de Estado para lograr sea una negociación o sea la salida del régimen de Maduro. Si dividimos los dos grandes grupos que hay, que es el grupo de contacto y el grupo de Lima, la verdad es que ya no están interviniendo mucho, hasta Jair Bolsonaro ya ni siquiera está activamente en esto. Trump también dejó en algún momento ya esto en pausa respecto a Venezuela, y en el caso de Joe Biden, lo más probable es que ahora se abre una vía diplomática. Tampoco sé qué ha dicho directamente sobre su posición frente a Venezuela, pero probablemente la vía diplomática cambie, busque una salida negociada, no impuesta como algunos, incluso dentro del gobierno de Trump querían. Bolton y otros querían, los halcones querían sencillamente intervenir por la fuerza, o nos encontramos con situaciones ridículas como fue esa intervención en Cúcuta, donde no tenía ningún amparo de ninguna organización internacional, ni siquiera la Cruz Roja, y por lo tanto podría abrirse una etapa en que internacionalmente Estados Unidos, junto a la Unión Europea y otros países de América Latina, empujen por una solución negociada. Pero esto va a ser lento, porque ya te digo, el interés hoy día no es precisamente Venezuela, hay otras prioridades, la pandemia también ha cambiado las prioridades, el impacto de la pandemia en los países de América Latina y los cambios políticos que han habido también así lo reflejan. Van a haber elecciones en Perú, van a haber elecciones en Ecuador, entonces el escenario ya hace que la presión sobre Maduro haya disminuido, la presión internacional, y bueno, tú ves los resultados que también esto provoca, con una gran crisis humanitaria, y eso lo quiero recalcar, y con una violación a los derechos humanos que preocupa el grado y el nivel como ha sido
así establecido por organizaciones internacionales. ¿Te genera preocupación eso, Paulina, respecto a una normalización de la actual Venezuela de hoy, a raíz de lo que estamos hablando, lo que tú nos estabas detallando, de cómo los ojos del mundo ven lo que está pasando hoy por hoy en Venezuela? Pero quería llevarlo también a dos figuras clave. Bueno, tú hablabas más o menos de lo que pasa con el actual presidente Nicolás Maduro, de cómo es visto, con qué ojos se ve en el resto del mundo, en los organismos internacionales. Y la figura de Guaidó hoy, ¿cómo se ve? ¿Más despotenciada, con menos opciones, tomando en cuenta el interés que ha estado en un segundo plano hoy día Venezuela, como tú lo recalcabas? Antes de contestar esa pregunta, Rodrigo, quiero agregar solo un dato para que tengamos todas las cartas sobre la mesa respecto a la influencia extranjera. ¿Quiénes sí apoyan a Maduro? Porque eso es muy importante, si no Maduro no estaría en el poder. Lo apoya Rusia, fundamentalmente, lo apoya China, lo apoya Irán y últimamente ha tenido el apoyo de Turquía también. Y eso es muy importante, sobre todo el apoyo ruso, que incluso hay presencia rusa en Venezuela. Entonces, es importante tener todo el tablero porque geopolíticamente Venezuela se ha transformado también en una disputa entre China, Rusia, por un lado Turquía, Irán, y por otro lado tú tienes a los países de la Unión Europea y los Estados Unidos, más el escenario dividido en América Latina. Pasando a tu pregunta sobre Juan Guaidó, la verdad es que ha perdido fuerza, la tuvo mucho en un momento, sigue siendo reconocido por muchos países como el representante legítimo de Venezuela, y no reconocen a Maduro. No es que no reconozcan al Estado de Venezuela, este es un tema en derecho internacional que se llama reconocimiento de gobierno, quién realmente representa al Estado. Y así varios países reconocen a Maduro y otros países reconocen a Juan Guaidó. Sin embargo, la división, como yo te decía, dentro de las fuerzas políticas, el mismo Guaidó que adelantó su autoproclamación en un momento que molestó a algunos países que estaban trabajando en una negociación entre las partes, porque esto lo tienen que resolver los venezolanos en definitiva, no con intervención extranjera. Se estaba tratando de lograr un acuerdo, él anuncia su autoproclamación como presidente interino o presidente de encargo, y bueno, esto ha complicado las cosas. Por otro lado, Leopoldo López finalmente se encuentra con asilo territorial en España. Recuerda que estuvo un tiempo, incluso breve tiempo, en la embajada chilena y luego en la residencia del embajador de España. Entonces, la verdad es que se ha ido debilitando esta fuerza y además la pandemia ha afectado mucho, hay una desmovilización, no vemos gente en las calles como esas grandes manifestaciones que vimos en el pasado, y la gente también está preocupada muchísimo por el tema del desempleo, el desabastecimiento. Están cansados también. Así es. Muy bien, pues vamos a ver qué pasa en esta elección. La Asamblea Nacional, 267 puestos son los que se buscan. Paulina Astroza, muchas gracias por esta conversación, por este análisis de Venezuela, la Venezuela que está viviendo hoy día esta jornada de elecciones. Que estés muy bien, ¿eh? Gracias, Rodrigo. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Ahora. Y nos vamos a ir nuevamente a la región de Valparaíso porque pese a las recomendaciones de todas las autoridades, pese a la prohibición también que se había determinado, los peregrinos igualmente están llegando a esta hora al santuario de Lo Vázquez. Nuevamente, Hans Christiansen, tomamos contacto contigo para conocer si efectivamente está llegando más gente, la afluencia de público va aumentando con el correr de los minutos. Así es, Rodrigo, muy buenas tardes. Ya los voy a dejar de nuevo con las imágenes en vivo y en directo de Patricio Díaz. Esta es la situación, los peregrinos que de todas maneras han decidido llegar hasta acá al santuario de Lo Vázquez. Recordarle a todas las personas que nos puedan estar viendo que el santuario, el templo está completamente cerrado. Ustedes lo pueden ver allí en las imágenes, las rejas perimetrales de Lo Vázquez justamente están cerradas y parte, por ejemplo, de estos arreglos florales que las personas les hacen llegar. Justamente ahí había una persona haciéndole llegar estos arreglos florales al templo. Los acercan con un camión y posteriormente los llevan hacia adentro como parte también de las medidas que han tenido que adoptar de manera espontánea las personas del templo de Lo Vázquez para poder hacer frente a todas estas ofrendas que han llegado a raíz con estos peregrinos que han decidido llegar hasta Lo Vázquez. Usted ya lo ve, en el panorama es bastante similar al que nosotros les mostrábamos más temprano. Hay un flujo que es constante de personas que llegan y se van de este sector. En la Caletera, de hecho, hay bastantes autos estacionados. Podríamos
dividir el panorama, al menos acá en este sector, en tres partes. Uno, el que yo ya les mostraba con anterioridad, lo que se genera aquí en la reja del templo de Lo Vázquez. Otro justamente aquí en el medio, con algunos vehículos que en algún minuto se realizan algún tipo de atochamientos por vehículos que pasan. Dentro del vehículo se quedan las personas, saludan a la Virgen, hacen algún tipo de oración y posteriormente siguen su camino. Y un tercer escenario, que es lo que está pasando aquí en esta feria, que se instala todos los años con algún tipo de figuras y souvenir para todas las personas que llegan justamente a peregrinar al santuario de Lo Vázquez. Algo bastante particular y que nos llamó la atención, a pesar de que la autoridad sanitaria, también nosotros ayer lo conversamos con el intendente, hicieron el llamado a que todas las personas que quisiesen peregrinar no llegaran hasta el santuario. Estos locales, por ejemplo, cuentan con la autorización para estar funcionando, cuentan con la autorización respectiva para estar vendiendo estos productos, así que evidentemente las personas que han decidido llegar aquí también les llama la atención y posteriormente van hasta esta feria a comprar, en donde en algún minuto se han realizado y se han visto algunos tumultos de personas. De todas maneras, eso sí, hemos visto que se está respetando el uso de la mascarilla, una medida sanitaria bastante importante, ya que hay que tomar en cuenta de que las personas están llegando de todas maneras. Ellos dicen, estamos de igual forma cautelando todas las medidas sanitarias pertinentes. Podíamos conversar también con algunos de ellos y nos decían muy espontáneamente, hicimos lesa a la autoridad, logramos sortear los protocolos, llegamos con anterioridad porque ellos dicen, no había manera de no llegar a cumplir la manda, no había manera de no venir a agradecerle a la Virgen acá en Lo Vázquez, en la comuna de Casablanca, algo que ha levantado evidentemente la alerta, la alarma sanitaria también. Esta era una situación que no se había previsto. Nosotros, de hecho, a la 1 teníamos una pauta aquí con carabineros, quienes nos iban a dar cuenta evidentemente de cuál iba a ser el proceder el resto de los días. Mañana sabemos que se va a cortar la ruta 68 a eso de las 5 de la tarde, se va a volver a habilitar ya posteriormente a las 8 de la mañana del día siguiente, pero ese era el tono. No se esperaba que llegase esta cantidad de personas acá a Lo Vázquez previo a lo que era el funcionamiento y la aplicación de este protocolo. Bien digo que, como yo les decía, las autoridades venían planteando ya con varios días de anterioridad. Este es el panorama entonces, acá afuera del templo de Lo Vázquez, en donde sigue una llegada constante y frecuente de las personas que dicen de todas maneras van a seguir aquí, van a permanecer un tiempo, van a realizar sus oraciones y posteriormente se van a retirar. Muy por el contrario, Rodrigo, lo adelantábamos más temprano en la mañana a lo que las autoridades habían recomendado. Sí, eso te quería preguntar, tiene un doble contrasentido esto. Primero, lo que tú estás detallando, ¿no?, es que efectivamente el templo está cerrado. La gente sabe que está cerrado, pero igual llega a ese lugar. Y lo otro, será importante saber, conocer de parte de la autoridad, no sé si el intendente o algún jefe comunal, que explique la autorización que tienen esos locales comerciales que están apostados ahí, donde la gente va y compra, sabiendo que además estaba prohibido acercarse a ese lugar. Claro, justamente esa ha sido una situación que a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención. Parto por este último punto porque si desde un comienzo se pensó en que no iba a haber peregrinación, no se entiende ni se justifica el por qué están habilitados y con todos los permisos, digamos, municipales estos locales para estar vendiendo. Sabemos que ellos no tienen la culpa. Justamente ahora acaba de llegar el mayor de Carabineros. Sabemos que teníamos una pauta ahora a la 1, una situación mayor que no se había previsto que llegase esta gente. Bueno, estaba previsto que llegase gente acá, por eso tenemos servicios desplegados y tenemos personal en forma preventiva. Carabineros está en el lugar desde ayer, tenemos una subcomisaría temporal instalada y ustedes a mi espalda ya han podido reportear que Carabineros está presente en este lugar. Estamos dialogando con las personas para que tengan, ¿cierto?, el distanciamiento social y evitemos, ¿cierto?, la aglomeración de personas, porque lo importante en este minuto, más que una situación de índole policial o delictual, lo que nos interesa es la salud pública. Y en eso trabajamos día a día y nuestros carabineros están desplegados a lo largo de todo este sector con la finalidad de evitar, ¿cierto?, mayores aglomeraciones de personas. Mayor, en ese sentido ustedes van a estar haciendo un trabajo más que nada preventivo, ¿no? Van a estar fiscalizando aquí, ¿no tienen, por ejemplo, la potestad para poder pedirles a estas personas que se retiren eventualmente? Bueno, así es, y por eso que mañana el santuario va a ser cerrado completamente a contar del mediodía, al igual que la ruta, con la finalidad de evitar esta situación, ya que se prevé, ¿cierto?, que para el día 8, que es el día de mayor concurrencia de personas, tengamos una mayor afluencia
y finalmente lo que buscamos es, te insisto, es evitar la aglomeración de personas y con eso cuidar la salud de todos. Mayor, ustedes que han estado analizando y viendo cuál es el estado de las carreteras, ¿cómo han visto el flujo? ¿En cuánto quizás ya tienen algún aproximado que ha aumentado acá la movilidad en este sector? Bueno, sí, el día viernes ingresaron alrededor de 27.000 vehículos, el día sábado más de 25.000. Bueno, estos números son de la Ruta 68, son la verdad que números a los cuales nosotros ya estamos acostumbrados. Esta es una ruta de alto tráfico durante los fines de semana, ¿cierto? Y estaban dispuestos los servicios policiales para hacer los controles, ¿cierto? Y hacer los desplazamientos de mayor forma segura. Mayor, nosotros sabemos que lo que le voy a preguntar a continuación le compete más bien a la autoridad sanitaria, pero hace mucho calor hoy día acá en Casablanca. Vemos, por ejemplo, que ahí atrás las personas no están respetando el distanciamiento social, hay muchos sin mascarilla ya a estas alturas. ¿Qué se puede hacer en este caso? Porque no vemos, aparte de Carabineros, la otra autoridad acá que esté fiscalizando. Bueno, esto es un problema de la sociedad, es un problema no solamente nuestro como país, es un problema de una pandemia mundial. Carabineros despliega sus mayores esfuerzos y tenemos que aquí apelar al autocuidado. No podemos estar detrás de cada persona, entendemos que aquí hay familias, hay adultos responsables de niños. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es una labor preventiva, estamos presentes, vamos a insistir, ¿cierto?, en el distanciamiento social, en el uso de las mascarillas. Sin embargo, lo más importante es el autocuidado. Aquí las personas son responsables de su salud y en eso vamos a insistir. Muchas gracias, Mayor. Ahí escuchábamos las palabras entonces de Carabineros, que nos daba cuenta de este despliegue que ellos tienen, también esta presencia. Nosotros bien se lo adelantábamos, ¿no? Este resguardo que están teniendo con los peregrinos que están llegando de todas maneras acá afuera del santuario de Lobás, que es una situación que ellos decían tenían contemplada de cierta manera, pero el llamado de la autoridad ayer, incluso bien temprano, nosotros se lo comentábamos, fue y esperaban que no llegase nadie afuera del santuario de Lobás, que se hiciera eco de este llamado, sobre todo teniendo en cuenta la situación sanitaria que vive nuestro país actualmente. Sí, Hans, quiero hacerte la última pregunta a propósito de lo mismo, que tiene que ver con esto, con esta gente que está ahí apostada en ese lugar, que llegó desde tempranas horas, hoy día en la mañana, sabiendo además que no hay ninguna actividad, ¿cierto?, dentro del recinto, como primera pregunta. Segundo, las puertas van a estar cerradas y van a permanecer cerradas incluso hasta el día 8. Y lo tercero que te quería preguntar a propósito de la conversación que tú tuviste con el general de Carabineros es efectivamente la restricción de personas por la ruta, bicicletas y automóviles parte solamente mañana a las 5 de la tarde. Es decir, queda todo un rato de este domingo y gran parte de la mañana del lunes que podía seguir llegando gente a ese lugar. Justamente, Rodrigo, de hecho es una situación a la cual nosotros vamos a estar muy atentos porque mañana recién se produce este corte allí en la Ruta 68. Nosotros se lo decíamos, recién a las 5 de la tarde se produce este corte total para evitar que las personas puedan hacer este tránsito desde la capital principalmente hasta el santuario de Lobás. Recordarles solamente, mañana a las 17 horas entonces se genera este corte hasta las 8 de la mañana del día 8 de diciembre. Por lo tanto, una situación, como bien tú dices, vamos a ver qué sucede el resto de la tarde. No sabemos si va a llegar, va a seguir llegando gente, bendigo, acá afuera del santuario, pero muy bien tú lo decías, acá no hay absolutamente ninguna actividad que hacer. Las puertas del santuario están cerradas, van a estar cerradas y no se van a abrir el resto de la jornada, y es por eso que las personas también han buscado arreglárselas de alguna manera para poder entregar estas ofrendas. Algunas veces hemos visto que a través de las rejas hacen ingreso de algunos arreglos florales, pero ellos no tienen ningún tipo ni de autorización, ni en algún minuto se va a hacer una excepción para que las personas puedan entrar en algún momento al santuario. Eso está completamente descartado, la autoridad ya lo ha dicho, pero el punto que tú pones sobre la mesa es bastante importante, ¿no? No sabemos qué va a pasar el resto de la jornada, si ya los peregrinos que decidieron llegar acá lo hicieron durante la mañana y durante la tarde va a bajar el número de personas o pudiese incrementar. Es cierto, insisto, me llama poderosamente la atención, sabido es que esto iba a estar cerrado, que las puertas del recinto iban a estar cerradas, que no iba a haber ninguna actividad al interior del recinto, pero se permitió además la posibilidad de que estuvieran esos locales comerciales funcionando ahí por parte de la autoridad. Insisto, me llama poderosamente la atención lo que está pasando ahí, Hans, tomando en cuenta además que lo que vemos, la cantidad de público que se ve, gente que se ve ahí en las afueras del santuario, no es menor. Independiente, como tú bien lo relatabas, la mayoría está con su mascarilla, está tomando las medidas necesarias del autocuidado, pero por suerte que llama poderosamente la atención esto que se haya determinado, permitir a aquellos locales incluso para que la gente que iba a llegar a ese lugar, sabiendo las recomendaciones que se habían hecho de parte de la autoridad y también las prohibiciones que se habían establecido.
Así es, Rodrigo. Bueno, es una situación a la cual nosotros vamos a estar muy atentos. Tú bien lo decías, hay situaciones que nos va a tener que explicar. Nosotros ya estamos en contacto con el resto de las autoridades. También estamos tratando de contactar al gobernador, a la autoridad sanitaria, al Ceremi, para que nos dé cuenta también de cuál es el balance que ellos hacen de esta jornada. Ya, pues Hans Christiansen con toda la información de lo que está pasando ahí en la región de Valparaíso, con el santuario de los Vázquez y esta gente que está llegando a ese lugar pese a las recomendaciones, pese a la prohibición. Nosotros dejamos hasta acá, semana 24. Yo le invito, le sugiero, le recomiendo que se quede junto a nosotros acá en TVN, también en Canal 24 Horas, y ahí vienen todas las informaciones de esta mañana. El detalle de lo que ha pasado se lo trae Juan Carlos Alarcón. Por haber estado ahí, gracias y que tenga buenas tardes. Semana 24.